¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día más en Conecta Canarias con periodismo. Acá a pie de calle está a punto de comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, les tenemos que hablar de que las urgencias han sufrido una mayor carga tras el puente de diciembre, una mayor presión asistencial por la ola de COVID y de gripe que asola a Canarias. Por eso los trabajadores de los servicios sanitarios han pedido paciencia. Nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife. Nos encontramos cerca del Hospital Universitario de Canarias, que ha sufrido ese mayor estrés. Nos vamos con Mari Martín, Conecta Canarias. Pues sí, los hospitales canarios están notando estos días el aumento en el número de pacientes que acuden al servicio de urgencias. Una situación que mucho tiene que ver también con ese aumento en los casos de gripe y de COVID que se dan por estas fechas. Los usuarios demandan mayor personal, mayor número de personal sanitario y sobre todo menores esperas. Y es que nos cuentan que la espera para lograr ser atendidos se prolonga durante horas y en algunos casos incluso días. Nos dicen también que una vez dentro de las urgencias conseguir cama o incluso asiento para los pacientes resulta muy complicado. Tanto los usuarios como el propio personal sanitario demandan más personal para poder dar una atención de calidad. Desde Tenerife nos vamos a Gran Canaria para conocer también cómo se encuentran los servicios de urgencia en este momento. En el Hospital Insular de Gran Canaria se encuentra nuestro compañero Pedro Santana. Pedro, Conecta Canarias. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos. La situación que se está viendo en la isla de Gran Canaria es bastante similar a la que les estaba comentando mi compañera Mari de la isla de Tenerife. Una presión asistencial que se está viendo sobre todo en el Hospital Universitario Dr. Negrín de la isla de Gran Canaria y también en el hospital en el que se ven a mis espaldas, el Hospital Universitario Insular de la isla de Gran Canaria, donde se están llegando a atender a más de 200 personas en las urgencias, lo que supone un incremento del 25% en la asistencia en estas urgencias de los hospitales de la isla de Gran Canaria. Algo que el gobierno de Canarias achaca a ese incremento en las infecciones por virus respiratorio en nuestro archipiélago, que se encuentra a la cabeza de toda España. De hecho, se cifra en más de 1000 los afectados por cada 100.000 habitantes por algún tipo de virus respiratorio, sobre todo la gripe y la COVID, pero afecta sobre todo a los más pequeños, a los pequeños de entre 5 y 14 años, donde casi llegan a los 2000 afectados por cada 100.000 habitantes, y sorprende también en los bebés, que son 5000 los casos que se detectan en cada 100.000 habitantes. Una situación bastante compleja la que se está viendo en los hospitales de Canarias, sobre todo después de este puente, y un inicio complicado también del mes de diciembre que les vamos a contar nosotros aquí hoy en Conecta Canarias. Gracias, Pedro. Estaremos en Tenerife y en Gran Canaria para ver la situación de los hospitales, de las urgencias, y también vamos a hablar de la baja fecundidad en Canarias. Y tanto, Elena, porque los canarios esperamos nada más y nada menos que hasta los 32 años para tener hijos. Y hoy les vamos a contar en este programa algunos de los motivos. Pues sí, y también les tenemos que hablar de otros temas más amables. Vamos a hablarles de un ranking bastante curioso. Y sí, ahora lo estamos ya escuchando, ese ranking de canciones navideñas que seguro estarán escuchando, yo desde luego que sí, estos días muchísimo, de las canciones navideñas que más oímos. Y atento, porque vamos a visitar algo muy especial. Efectivamente, vamos a hacer una visita, fíjense en estas imágenes tan llamativas que les vamos a mostrar, de un Belén elaborado íntegramente con Legos, tal cual. Ese juguete, se puede decir, es un clásico que se arma piecita a piecita, ya lo ven ahí, y que desde luego tiene un trabajo increíble. Imagínense montar todo ese Belén solo hecho con Legos. Y desde luego también una entrevista muy especial en el programa de hoy con un hombre que se mueve en los platós de televisión como pez en el agua. En su currículum, programas como La Guagua, Si tú me dices ven, Nuestra gente o Esto es muy serio. En cada programa le abrimos las puertas de casa durante años. Pues sí, Roberto Campos nos va a visitar hoy en nuestro sofá de Conecta Canarias. Vamos a hablar con él de muchísimas cosas del ayer, hoy y por supuesto del mañana, de su futuro profesional. Bueno, y no puede faltar nuestra mesa de debate, nuestros tertulianos, que hoy les prometemos que va a ser muy entretenida, más que nunca. Con temas muy interesantes, temas que de una forma u otra a todos nos afectan. Es lo que hacemos cada tarde aquí en Conecta Canarias y lo vamos a hacer a las 5:30. Enseguida arrancamos, no se Hasta muevan. ahora.
Canarias tiene el peor índice de fecundidad de España. ¿Cuáles son las razones? Te lo contamos en unos minutos aquí en Conecta Canarias. Pues la Navidad suena de una forma muy particular, ya lo saben, suena a villancicos, a campanas. Es una época que nos encanta y aquí en Conecta Canarias nos hemos empeñado a vivirla desde hace semanas porque nos gusta el frío, los bombones, la pasión que le ponen los niños, Elena, evidentemente. Nos encanta, somos unos noveleros. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Iván, y gracias una tarde más por acompañarnos en Conecta Canarias, una tarde en la que también vamos a hablar de Navidad, de esas canciones que más les gusta escuchar, que más nos gusta escuchar estos días, me incluyo, muy navideñas, esos villancicos y esas canciones que seguro conocerán. Hemos querido preguntarles a ustedes y que nos cuenten los canarios y canarias cuáles son las que más les gustan. Ana, ¿tú me podrías decir cuál es la canción más conocida de la Navidad ahora mismo? Pienso que es All I Want for Christmas de Mariah Carey. Pues si te digo que no, es que ya no, es que la has desbancado Rockin' Around the Christmas Tree, ¿cómo te queda? ¿Te lo esperaba? No me sorprende. A ver si me la sé. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Ole, ole! Y tan clásicos son los villancicos en esta época del año, evidentemente, como los virus que empiezan a hacernos compañía y que desde luego llevan a una situación de saturación de los servicios de urgencia de los hospitales en el archipiélago. Una verdadera oleada de virus respiratorios, especialmente gripe y COVID, que llevan al límite, reiteramos, a esos servicios de urgencias de las islas. Mayor carga, esa mayor presión asistencial. De hecho, estaremos en Tenerife y Gran Canaria para contarles cómo están viviendo desde las urgencias esta situación. Trataremos este y otros asuntos también en nuestra mesa de debate. Vamos a presentar a nuestros tertulianos de hoy que van a acompañarnos en este miércoles 13 de diciembre. Ya nos vamos acercando a esas fechas más navideñas y presentamos ya a Yanira Alfaya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Nos acompaña también Juan García Luján. Bienvenido, Juan. Hola, buenas tardes. Bernardo Sagastume, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y Lito Mesa. Bienvenido, Lito. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de un tema que nos ocupa, que le preocupa a la ciudadanía y sobre todo a la parte política, porque se ha empezado a debatir en el Congreso esa proposición de ley presentada por el Grupo Socialista sobre esa ley de amnistía que ha sido tomada en consideración con mayoría absoluta por 178 votos a favor. Y eso que todavía nos queda ese proceso parlamentario. 178 votos a favor de todo el bloque de investidura, excepto Coalición Canaria. Todos aquellos que dicen que esto es una humillación, les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, las lecciones que podemos extraer de lo sucedido al servicio del interés general. No es la memoria sin más, es sacar conclusiones para resolver problemas. Y esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste, en una Cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. No nos gusta, y no nos gusta por los motivos, no nos gusta por la forma y no nos gusta por la urgencia. No responde al interés general, no responde a las urgencias de la ciudadanía en todos los territorios del Estado. Pero en este asunto, señorías, Coalición Canaria vota no. Ustedes meten miedo, nosotros damos esperanza. Es el principal argumento que se ha esgrimido desde el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados en este primer debate sobre la ley de amnistía. Y esa frase iba directa principalmente hacia el Partido Popular en este caso. Hoy hemos conocido que los socialistas van a dar la alcaldía de Pamplona a EH Bildu en una moción de censura precisamente contra UPN. ¿Tenía pactado, es una de las primeras preguntas que nos formulamos hoy en la mesa, ¿tenía pactado el Partido Socialista esto con Bildu precisamente a cambio de la investidura? Juan García Luján.
Bueno, no lo sabemos, desde luego no es un conocimiento público. Es cierto que puede haber pactos de alcaldía y quizás la semana que viene veremos en Canarias, en La Laguna, la incorporación de Coalición Canaria al gobierno podría también estar cerrada en una investidura, eso podría ocurrir, pero en cualquier caso seguramente el PSOE tiene sus cálculos hechos, no hay elecciones próximas y considera que Bildu este pacto que no va a entrar al gobierno, sino un pacto de apoyo para que haya un cambio en la alcaldía, no va a tener coste electoral. Supongo que son los cálculos que ha hecho el PSOE a nivel federal y a nivel de Navarra. Esto se podría entender quizás como una de esas primeras facturas, Lito, que tiene que pagar el PSOE al haber llegado a esos acuerdos con el independentismo catalán y vasco. ¿Puede ser? Sí. Puede ser, se puede entender así, pero a mí esto me resulta peligrosísimo porque parece ser que el Partido Socialista se encuentra mejor con Bildu que con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Es decir, ya sabemos todos que, bueno, parece, le está comiendo una cantidad de votos, por eso han tenido que hacer una serie de cambios dentro de los partidos, tanto en Bildu como en el Partido Nacionalista Vasco, para poder afrontar las elecciones. La verdad que mete un poco de miedo. ¿A quién prefiere? Porque el PNV siempre ha sido un partido que ha estado con el gobierno, ha sido un partido responsable. Entonces, no digo que Bildu no lo sea, pero también es verdad que esto se intuía y a mí me da que al final esto es muy peligroso. Es decir, no es solamente por la alcaldía, sino que qué cosas hay por ahí que no sabemos, ¿no? Es un poco extraño todo esto. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso se limitó en este caso a arremeter contra el Partido Popular en ese sentido, un partido con el que precisamente hace 5 meses atrás, menos de 5 meses, coincidían al descartar la constitucionalidad de la amnistía. Yanire. Bueno, si es constitucional o no, porque la Constitución no prohíbe explícitamente la amnistía, lo tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Va a haber ese recurso, desde luego. En cualquier caso, yo creo que hay un rechazo social evidente que no se puede negar a esta amnistía, a esta ley de amnistía, por varias razones. Una de ellas pues puede ser que significa borrar los delitos de quienes atentaron en algún momento, en el 1 de octubre, los valores democráticos. También porque hay una ambición de poder clara del Partido Socialista y hasta el momento el Partido Socialista y en la figura de Pedro Sánchez no ha sabido explicar esta ley de amnistía. De momento no lo ha hecho, lo demostró ya Pedro Sánchez en el discurso de investidura. Yo creo que tiene la oportunidad a través de esta tramitación en el Congreso de poder explicar a la ciudadanía y que va a tener que tirar muchísimo el PSOE de pedagogía, sobre todo. Lo tiene complicado. Tiene algunas cosas a favor. Lo primero es que las vías que se han usado para intentar calmar el conflicto con Cataluña, ahora dormido pero que no ha desaparecido, las vías que se han utilizado hasta el momento no han funcionado. Entonces había que dar pasos buscando el encaje de Cataluña. Ese yo creo que puede ser el principal argumento. Vamos a ver si el PSOE sabe defenderlo. También que no hay alternativa por parte de la oposición, por parte del Partido Popular y de Vox a cómo solucionar el conflicto catalán. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos a otras 2 millones de personas como en 2017 en la calle? ¿Nos arriesgamos a otro referéndum ilegal, unilateral, al que ya han renunciado Esquerra y Junts? Quedarnos estáticos, inmóviles, yo creo que no entra dentro de las opciones, pero de momento el PSOE no está sabiendo defender más allá de la ambición de poder, de gobierno, esta ley de amnistía. Bueno, en esos primeros pasos en el Congreso, de hecho, se volvieron a mencionar esas cuestiones del Estado de Derecho está en peligro. Hemos vuelto a escuchar todo eso por parte de la oposición. Bernardo. Sí, naturalmente. Es un discurso que ya conocíamos porque esto llega al Congreso, pero ya estaba en la discusión pública desde hace tiempo, incluso desde antes de que se hicieran públicos estos acuerdos, cuando desde el PSOE decían no se puede hablar de esto, no se puede hablar de esto porque no está firmado, que era una cosa absolutamente absurda, ¿no? Sí, claro que se puede hablar de cualquier cosa todo el tiempo, ¿no? Y bueno, la tramitación de esta ley de amnistía empieza además atada a otras 2 cuestiones que le interesan a los independentistas, que es el referéndum y que es las comisiones para juzgar a los jueces, ¿no? Es decir, una extralimitación sería, en caso de que la llevaran adelante según los términos que se han conocido, todo esto llevado por la idea esta de lawfare, ¿no? De que se instrumentaliza la justicia con finalidad política, algo que
Hasta el propio presidente se atrevió a decir hoy en Bruselas que existe en España. Me parece casi un hito histórico esto, ¿no? La verdad es que estamos tan abrumados por la gravedad de estas cosas que dejamos pasar por alto algunas que también son parte de la noticia. Por ejemplo, nosotros que somos periodistas, porque la portavoz de Junts ayer se metió con los periodistas. Ustedes lo habrán oído, ¿no? Porque metió en la misma bolsa a los jueces y a los periodistas. Y por poco pide cárcel para los periodistas, la señora Míriam Nogueras, ¿no? Y me parece que se le está permitiendo, al menos por ahora, decir cualquier cosa. No, pero eso me lo parece dice... que hay muy pocas voces dentro del periodismo en el mismo saco, Bernardo, que se resistan a esto. Parece que nadie ve, ¿no? El referéndum con la judicialización, el ataque al Poder Judicial, que a mí me parece muy grave lo que se está haciendo, y es donde ahí creo que se le va a complicar sobremanera a Pedro Sánchez el sacar adelante, no la ley, sino la gobernabilidad la justicia de España. puede tumbar Pero el referéndum, si en el acuerdo para la investidura está firmado que el referéndum, que los independentistas van a defender un referéndum, pero bajo el marco constitucional, y que el PSOE va a defender el estatut, si está firmado eso, que van a defender un referéndum bajo el marco constitucional, ¿qué nos tiene que preocupar a los españoles? Pero los jueces, una pregunta, pero los jueces de una última cosa, hay que ver por otro lado hasta qué punto Sánchez, que no es muy cumplidor de sus promesas, como todos sabemos, va a cumplir las promesas que ha firmado con los independentistas. Porque hasta ahora él se ha llevado el premio grande, que es la investidura. Y los otros por ahora no tienen nada, ¿no? Tienen el inicio de la tramitación de una ley, pero por ahora no tienen nada. Un referéndum por parte de los grupos independentistas bajo la Constitución. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa. Es que el ataque al Poder Judicial, a mí sí me preocupa, lo digo también abiertamente. Me parece muy grave lo que se está produciendo en España. Vamos a ver, la Constitución española dice que los representantes de la soberanía están en el Congreso de los Diputados. 178 representantes representan a la mayoría absoluta y han dado el visto bueno en la tramitación de una ley de amnistía que se puede enmendar, se puede cambiar, pero son los representantes de la soberanía española. No es España que se hunde, son los representantes. Yo pregunto, los jueces decanos de España se ponen a convocar manifestaciones contra la ley de amnistía antes de que entrara en el Congreso. El presidente del Tribunal Supremo suspende una reunión con el ministro de Justicia porque una diputada catalana criticó a los jueces. Eso no es hacer política. Los jueces en España no están haciendo política hace mucho tiempo. Los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial convocan una reunión urgente para rechazar la ley de amnistía que no se conocía, que no había llegado al Congreso. Pero estamos denostando al Poder Judicial. Magistrados los que dirigen. En el momento, eso depende del concepto que tenga cada uno de política. Es que en el momento, el concepto que cada uno tenga de política. En el momento que los políticos... Me parece que hay gente que está tratando de sobrevivir a semejante andanada, ¿no? Parece que no vivimos la realidad. En el momento que los políticos, pero en el momento que los políticos eligen a los jueces, ¿qué podemos esperar de todo esto? Pero eso siempre ha pasado. Es decir, lo que preocupa ahora es que unos señores que los acusan supuestamente de terrorismo, algunos de terrorismo, van a quedar libres por la amnistía. Es decir, eso es lo más preocupante de todo esto. Y lo que está reaccionando la justicia, escúchame, la justicia reacciona por lo que le están poniendo en duda de su sentencia. ¿Dónde está la novedad que un gobierno, desde que hay democracia en España en el año 78, gobiernos del PSOE y del PP, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy, han estado indultando a corruptos? Indultando. A juez, indultando. Es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo un indulto que tiene que pasar por el Consejo de Ministros y lo decide el gobierno. Otra cosa es la amnistía. De forma arbitraria. Claro. Aquí una de las potestades. O sea, los representantes de España, de la soberanía, no pueden tramitar una ley de amnistía. Es que no son todos los representantes. Perdona, no son todos los... La mayoría absoluta. No, son la mayoría que tiene el Congreso, con unas ideas diferentes al resto de los españoles. Pero es que lo dice la cosa. ¿Cómo que al resto de los españoles? Perdón un momento. Claro que sí. 178... ¿O es que tú votaste por Esquerra? ¿Tú puedes votar por Esquerra? ¿Tú puedes votar por Junts? No puedes. Yo tengo que respetar a la mayoría del Congreso. No, señor, yo soy canario. Y como canario, a mí no me representan esos señores. Porque entre otras cosas yo no le he podido votar. No he podido votar a Junts. No, porque están trastocando, Juan, la convivencia nacional y la convivencia democrática. Para hacer un referéndum, tienes que tocar la Constitución, porque no puedes hacer el referéndum sin tocar. No hay ningún referéndum. Que lo han pedido. ¿Cómo que no? Pero es que me llama la atención. Hoy una diputada critica a los periodistas y critica a los jueces, pero ¿qué pasa? Que somos intocables. Quítale el nombre de Míriam Nogueras y ponle el nombre de Santi Abascal. ¿Qué hubiera pasado hoy?
Totalmente distinta habría sido la reacción si el que decía eso era Abascal o cualquiera de Vox. Obviamente la reacción hubiera sido furibunda. Hubiera sido furibunda. Lo que pasa que a Junts, porque es el socio de gobierno, se le permite todo hoy en día. Puede decir lo que quiera. En la tribuna del Congreso puede decir lo que quiera, que no va a pasar nada. De todos modos, equiparaste indultos con amnistía, y no es lo mismo un indulto que una amnistía. Técnicamente son muy diferentes. El indulto te elimina la pena una vez que ya has sido condenado. La amnistía elimina los hechos, elimina el delito. Es una diferencia muy de grado muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que los otros socios de gobierno, que son los de Esquerra, sí fueron condenados e indultados, lo cual es un proceso totalmente diferente entre uno y otro. Es una diferencia muy grande. O están indultando a gente que no ha sido condenada, parece que es más grave, que a lo mejor al final no van a ser condenados, que haber indultado a jueces corruptos, a políticos prevaricadores. Todo eso lo han hecho el PP y el PSOE. Después habrá que ver si políticamente valoramos como terrible o no que España tenga gente indultada después de haber hecho lo que hicieron. Es cierto que en Europa todos los presidentes, por ejemplo, de Francia, están encausados ahora mismo, ¿no? Y después, periódicamente... 400 personas un día porque lo pidió el Papa. Estoy tratando de darle un poco de dimensión más allá de tus ganas de decir que Aznar ha indultado, ya lo sabemos. 1.400 personas porque lo pidió el Papa. Eso sí que Vamos a avanzar. También habrá que estar pendientes de la presión que ejerza la oposición, en este caso en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y donde pues han anunciado la creación de una comisión de investigación pues para tratar esto desde cerca. Y seguiremos muy pendientes. Vamos a hablarle ahora de las pensiones, porque van a subir, vamos a poder respirar un poquito más nuestros mayores, van a subir en 2024. Las de jubilación un 3,8%, las no contributivas y el ingreso mínimo un 6,9%, pero no lo voy a contar todo porque nos lo vas a contar tú, Iván, en un grafismo precioso. De una forma que podamos entender también las cifras, bueno, para que se hagan una idea, nos decía Elena que las de jubilación lo harán un 3,8%. Una pensión aproximadamente de unos 850 euros, pues vienen cobrando unos 33 euros más de media cada mes a partir del próximo año. Pero vamos a ver efectivamente esas cifras. Subida de las pensiones en el año 2024. Las contributivas, como ya les comentábamos, un 3,8%. Las no contributivas un 6,9%. La de viudedad, ojo, con carga, efectivamente, un 14,1%. Personas que tienen a su cargo, por ejemplo, personas dependientes que necesitan ayuda. El ingreso mínimo vital se incrementa pues de la misma forma que lo hacen las pensiones no contributivas, en un 6,9%. En las Islas Canarias se van a beneficiar de esta medida más de 330.000 canarios, del alza de las pensiones en particular. En Canarias se deja de pagar la ayuda extra de 250 euros. Atención a esto. Saben que durante la pandemia se puso precisamente esta ayuda a las pensiones no contributivas de 250 euros aparte. A partir precisamente del próximo año, esa ayuda se va a suprimir. ¿Por qué? Pues el Gobierno de Canarias argumenta que efectivamente es un consejo, además del Gobierno del Estado, porque las personas que cobraban la no contributiva más esos 250 euros, ahora, al crecer las no contributivas, podrían tener un problema en la declaración de la renta del próximo año. Creo que queda meridianamente claro. Si no es así, lo vamos a trasladar de inmediato también a la mesa. Elena. Pues sí, vamos a hablar de esta subida de las pensiones, de esa revalorización que se va a dar definitiva a esos datos una vez se conozca el dato del IPC, del índice de precios al consumo, cuando lo dé el Instituto Nacional de Estadística. Impresiones, Bernardo. La impresión es que se sigue alargando la mecha mientras crece y engorda cada vez más la bomba. ¿La bomba cuál es? La Seguridad Social española. Todos sabemos que está virtualmente quebrada, que este sistema no aguanta, que si lo comparas con otros países europeos el déficit es realmente preocupante y es un sistema abocado a el desastre, salvo que alguien, que no creo que sea este gobierno, como no lo fue tampoco el anterior, tome medidas duras y drásticas y que rediseñen el sistema retributivo en España. Con esto, claro, el gobierno se cuelga la medalla de que ha aumentado las pensiones durante su gestión, en la actual o en la pasada, pero lo hace a un coste tremendo para las arcas públicas y sobre todo a un coste tremendo para quienes sostienen el sistema, que son los trabajadores activos, ¿no? Como sabemos, cada vez hay menos trabajadores activos por cada
pensionista por cada jubilado. Pero y Bernardo, entonces, o sea, estás haciendo un agravio intergeneracional. Es decir, estás cobran pensiones castigando ahora los que están mismo, trabajando ahora para Bernardo, premiar a quienes te interesan electoralmente, que son los que votan. Los que cobran pensiones ahora mismo no fueron trabajadores activos. Que se lo digan al que cobra. Sí, pero ¿sabes cuál es la gran estafa de esto? ¿Sabes cuál es no son 800 euros. la gran estafa de esto? La gran estafa de esto es que esas personas han trabajado durante toda la vida y le hacen creer que ese dinero que ha aportado durante toda la vida está guardado. Incluso se ha inventado el concepto de hucha de las pensiones, que es falso. O sea, que todo eso que ha aportado está guardado en una cajita para cuando se jubile empezar a gastar. Si tenemos que poner en la caja de las pensiones, de los presupuestos. Es que a mí me sorprende que politicemos hasta esto, que es sencillamente evitar que las personas que se han deslomado durante 40 años, 30 años trabajando, caigan en la pobreza. No, es que lo tenemos que politizar todo. No es que se cuelguen medallas, esto se llama justicia social, señores, y si no vamos a quitarle a España la etiqueta de estado del bienestar. Si no vamos a hacerlo. Porque miren, yo he hecho el cálculo, no contributivas. ¿Cuánto cobraron en Canarias los pensionistas con una pensión no contributiva 480. el mes pasado? El mes pasado 900 y pico en noviembre, porque se pagó la doble, o sea, por separado son 476 euros. ¿Saben cuánto significa eso? 6.600 euros anuales. ¿Saben cuál es el umbral de la pobreza severa? 6.300 euros. Es decir, tenemos a 20 y pico mil personas en Canarias, pensionistas que se han partido del lomo, muchas de ellas mujeres silenciadas del franquismo, al borde de un abismo que se llama pobreza severa. La deuda de la seguridad social en España se ha quintuplicado desde que está Pedro Sánchez en el poder. Y cumplir con el estado de bienestar, que un día va a estallar un país democrático basado en Son el estado todas de buenas bienestar. intenciones, yo no lo niego, yo también las tengo. Yo también quiero que la gente viva bien. Pero el problema es que estás en un sistema que no funciona. Por supuesto que tenemos un problema. Que no funciona y que va a explotar. No entiendo cuando dice que no funciona. En la bolsa de las pensiones sale más dinero del que entra y se tienen que estar poniendo parches constantemente con los presupuestos. Claro que tenemos un problema, por supuesto, pero lo que no podemos quedarnos es... Dejamos las pensiones así, con la tensión inflacionista que hay en España, con los elevados precios también de, por ejemplo, de la vivienda, no podemos quedarnos así. Y teniendo en cuenta que muchos de los pensionistas... La caja de las pensiones, más allá de la gestión de Pedro Sánchez, tiene la huella y el hoyo y los agujeros de también los gobiernos del PP que sacaron dinero para otras cosas de los pensionistas. Entonces, el agujero, por eso dije que ni este gobierno Pedro ni los Sánchez anteriores habían cogido el toro por los cuernos. Que hay que cambiar el sistema, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que no se puede hacer es señalar o tratar de una bomba que va a estallar la miserable subida de apenas 25 o 30 euros a las pensiones no contributivas. La gente que está escuchando y que cobra 470 euros, que van a pasar a cobrar 500. Estás hablando como político, Juan, eso huele a demagogia, pero vamos, apesta. Eso es realidad. Paremos un poco. Habla racionalmente, no vengas aquí a decir los pobrecitos que están viéndolo y que van a cobrar 20 euros más. Por favor. Es falso los datos que estoy dando. Estás buscando la vía sensible en vez de la vía racional. No, pero es que, vamos a ver, es que teníamos que estar hablando aquí. Un ciudadano que plantea unas ideas y yo planteo otras. Son bastante contrarias. Evidentemente, yo estoy más cerca de esos ciudadanos, a lo mejor tu idea está más cerca de otros que hacen planes de pensión. No, es que tendríamos que estar hablando aquí lo que pasa de que es yo me poca la posiciono subida al lado de ellos comparado con la cesta de la compra. Claro. Esa subida es miserable, como dice Juan, comparado con los precios que tiene la cesta de la compra, más en Canarias. O sea, es decir, es que tendría que haber subido más porque esa gente... ¿Y la cesta por qué ha subido, Lito? ¿Cómo que por qué ha subido? ¿Por qué suben los precios? Por Pedro Sánchez, ¿no? ¿Por qué suben los precios? Es que tiene alguien la culpa. Vamos a ver, la guerra a Ucrania no tiene nada que ver con la cesta de la compra. No, ¿por qué suben los precios? No, tuvo en su momento una pequeña incidencia, pero ¿por qué suben los precios? Si quieres te pongo la canción del intermediario de los sabandeños. En todo caso, te pongo la canción del intermediario. Porque los políticos gastan más de lo que tienen. Lo dejo sobre la mesa porque estamos hablando... Gastan más de lo que tienen y después tienen... Lo dejo, Bernardo. Tienen que financiarse con dinero espurio. Y como se financia imprimiendo dinero que cada vez vale menos las cosas... O sea que si tú notas que en las grandes superficies... No es que los precios suben, es que el dinero baja. En Canarias hay 3, 4... Y el dinero lo manejan los políticos. Bernardo, tú sabes que la alimentación básicamente está hoy día el 80% del mercado en las grandes superficies. Hay 3 o 4 marcas o 5, la mayoría extranjeras, por cierto, que todas se han puesto casi de acuerdo para subir el café. Hay que decirle que es culpa de los políticos, no de los que están especulando. Si alguna vez tuviste algo que ver con la administración de una empresa, cualquiera que sea, mucho más una que sea un supermercado,
sabrás que todos compiten por vender cada vez más bajo, porque es su principal herramienta de persuasión. Sí, no, van a perder dinero ya. Ahora mismo están perdiendo dinero prácticamente. Venden tan bajo que pierden sus folletos con las ofertas. No dicen, te vamos a cobrar más, dicen, te vamos a cobrar menos. Pero es el principal argumento de venta. Tú estás yendo a comprar un supermercado chino, porque a mí me suben los precios. En todo caso, alguien ha deslizado, mire, perdón, alguien ha deslizado sobre la mesa el término, ¿cómo dijimos exactamente? Miserable. Subida miserable de la pensión. Por supuesto. ¿Qué pensará también mucha gente en casa que durante algunos años estuvo recibiendo una carta que la pensión se la subían €1,5 €? Claro. Y salía más caro la porque carta. eso ocurrió. Sí. Salía más cara la carta del ministro que la subida de la pensión. El envío. Tú sabes que esa carta ahora en el País Vasco la quiere enviar el gobierno vasco. Es el único efecto que tendría la transferencia esa que están buscando, que la carta cuando venga el aumento la firme el gobierno vasco y no el gobierno nacional, porque después ellos no quieren asumirla, claro, no van a asumir una cosa que está quebrada, que es la seguridad social, obviamente eso no lo van a querer coger. Pero entonces, ¿qué solución podría haber? Porque dices ese agravio intergeneracional, pero con el tiempo es la pescadilla que se muerde la cola. Y además generaciones cada vez más envejecidas. Sí, exactamente. Bueno, porque evidentemente en España el sistema este de reparto es el que está colapsando. En otros países no existe el sistema de reparto tal como lo conocemos en España. Hay sistemas de capitalización, algunos son híbridos, algunos son totales de capitalización y que permiten que de verdad el que está trabajando esté ahorrando para la jubilación, que es la mentira que te hacen creer aquí cuando no es cierto, porque no te están guardando el dinero para cuando te jubiles, lo están gastando ahora mismo, no, te lo están entre cobrando, otras cosas, te lo están cobrando. Para las pensiones de los que ya están jubilados. Te lo están cobrando el dinero que van a gastar. Sí, y contra tu voluntad, por supuesto, porque si quisieras hacer los gobiernos lo utilicen, no puedes renunciar a él. Que los gobiernos lo utilicen para otra cosa, a mí me da igual, pero al final tú vas a tener tu pensión asegurada, porque esto de que nos están diciendo, metiéndonos miedo, de que la generación que está ahora no va a tener para pagar la pensión, eso no es verdad. Porque ya veremos qué pensión nos toca. La banca lleva ya veremos qué pensión nos toca, y especialmente teniendo en cuenta, no quiero anticipar temas, pero que cada vez nace menos gente, ¿no? Sí, y entonces ese dato es cierto, Bernardo, pero es tan cierto como que la banca lleva hace 25 años elaborando informes de expertos diciendo lo que tú dices, que mañana se cierra la seguridad social para fomentar los planes de pensiones privados que le interesa a la banca. Claro. Ese discurso lo conocemos porque la banca lleva 25 años cerrando la seguridad social. Pero, a ver, y que no ellos se ha cuiden su negocio no quiere decir que eso sea la explicación de las cosas. Vamos a seguir, y de hecho hemos anticipado la tercera mesa de debate que luego haremos, que es la baja fecundidad en Canarias. Esperamos en todo caso que sigan subiendo las pensiones para aquellos que peor están y que tienen que ir a comprar y que ven cómo tienen dificultades cada vez más para poder comprar. Al fin y al cabo eso es también estar en un estado de bienestar, ¿no? Desde luego. Bueno, vamos a hablar de otro asunto, el repunte de casos de gripe A y de COVID que ponen en jaque prácticamente de nuevo los servicios de urgencias en momentos determinados en el archipiélago canario. De hecho, en ese contexto de virus se refleja una vez más que nuestra comunidad autónoma pues tiene la mayor incidencia de virus respiratorios y que la afluencia de pacientes se incrementó, presten atención, un 25% durante el puente. Ven doble pantalla, ¿por qué? Porque estamos en Santa Cruz de Tenerife y estamos en, al revés, ¿verdad? Es que esto del monitor nos engaña, estamos en Santa Cruz de Tenerife, así, ¿verdad? Y Gran Canaria con Pedro Santana. Bueno, Mari Martín en Tenerife, Conecta Canarias. Mari. Pues sí, Iván, buenas tardes. Esta mañana hemos estado en estas inmediaciones del Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna, en Tenerife, y hemos podido hablar con muchos de los usuarios del servicio de urgencias de este hospital. Se quejan los usuarios sobre todo de las largas esperas a las que tienen que hacer frente para ser atendidos en este hospital. Unas esperas que se prolongan horas y en algunos casos incluso días antes de que se les realicen todas las pruebas pertinentes en este servicio de urgencias. Nos han llegado a decir también que una vez dentro de urgencias es difícil encontrar cama o incluso asiento para todos los pacientes. Coinciden, eso sí, los usuarios y también parte del personal sanitario en que es necesario más personal para poder dar asistencia ante la alta demanda que estamos viviendo estos días y para prestar también una atención de calidad a todos los pacientes. Van a ver cuál es la situación estos días del Hospital Universitario de Canarias. La atención hospitalaria de urgencias vuelve a estar al límite.
Las urgencias de los hospitales canarios se saturan de nuevo. Mucho tiene que ver el repunte de casos de gripe y COVID por estas fechas y también los problemas respiratorios, que se acentúan con la situación de calima que atraviesa el archipiélago. Por experiencia, que soy medio asmático, pues sí que con el tema de la calima, pues más sintomatología respiratoria, ¿sabes? Más agüille por la nariz. Me suele pasar que me pongo mal en estas épocas, la verdad, con el frío y todo eso. Una situación que no hace más que evidenciar la realidad de las urgencias canarias. Horas de espera para ser atendidos. Esto es horrible. No me digas nada de esto porque, ay, déjame presionarme. No quiero ponerme mala. Yo he estado hasta 4 y 5 días en urgencia. Yo no, pero mi hija sí. Hace como cosa de un mes. Y aparte de eso, estuvo varios días ingresada y al no haber camas en el suelo se quedó. Es inhumano. Estuve en la residencia de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y qué me hicieron? Nada. Antes la residencia estaba mejor que ahora. La están hundiendo. No sé quién, pero hay que poner más médicos, más enfermeras y más gente. Opinión compartida también por los propios profesionales sanitarios. Yo creo que haría falta más personal, sobre todo de tanto médicos, enfermeros, auxiliares, todos los que estamos ahí dentro. Sabemos que muchas veces nos vemos desbordados por la cantidad de pacientes que soporta sobre todo este hospital, esta zona coge todo el norte de la isla y también mucha gran parte de Santa Cruz. Siempre que un paciente va a urgencias quiere que se le trate rápido, o sea, y es normal, es lo suyo, se llama urgencias. Con los pocos recursos que contamos es difícil que las esperas sean tan cortas. Los recursos son limitados y no se puede atender a veces como se debería, ¿no? Entre los usuarios, un pensamiento común. Sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Bueno, pues ya lo han oído. Y para seguir profundizando en la situación que vive estos días este Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, nos acompaña, vamos a darle ya la bienvenida, Leopoldo Cejas, que es el secretario general del Sindicato de Enfermeros de Canarias. Leopoldo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en Conecta Canarias. Leopoldo, voy a ir directa al grano con esta pregunta. ¿Se trata este problema de un caso puntual o es un problema estructural de la sanidad de Canarias? En este caso se han mezclado dos situaciones de las que en teoría teníamos que ya acostumbrarnos. Por un lado ha sido un nuevo episodio de calima y por otro lado también este pequeño adelanto que ha tenido los casos de gripe con respecto a otros años. Esto ha conformado un modelo, una necesidad de aumento de presión asistencial sobre los servicios de urgencia y han sufrido evidentemente, pero no solamente el hospital universitario, sino los grandes hospitales de Canarias que están soportando una presión asistencial mucho mayor de la que es habitual. Nos comentabas que se ha adelantado, que esta presión asistencial se suele dar sobre todo en el mes de enero y que este año pues se ha adelantado casi un mes. En términos generales los picos que ocurren de gripe vienen en términos habituales sobre el mes de enero. En este caso concreto se ha adelantado junto con la calima. Ha provocado que pacientes mayores, pacientes con muchas patologías o pluripatológicos acudan a los servicios de urgencia. Y entonces nos encontramos con el problema que tenemos que derivarlo o tenemos que hacer determinadas pruebas para determinar su gravedad, su ingreso, y ahí tenemos otro cuello de botella que no hemos podido solucionar. Seguimos teniendo falta de camas sociosanitarias y por tanto camas necesarias para poder derivar a aquellos pacientes que están en este tipo de hospitales a centros de otras características. Leopoldo, ¿sabemos cuáles son las demandas de los usuarios? Que es básicamente, bueno, pues que se reduzcan esas horas de espera para ser atendidos, pero ¿cuáles son las demandas en este caso de los enfermeros? En el caso nuestro, evidentemente, necesitamos y pedimos y exigimos de cualquiera de las maneras que los flujos de ingreso de los pacientes tengan también un flujo de salida, es decir, poder atender a los pacientes con la dignidad que se merecen. Es muy triste para un profesional que está trabajando dentro de un servicio de urgencia saber que hay 4, 5, 6 o 10 en ambulancias por fuera y pacientes que esperan 2, 3, 4 o 5 horas, porque tienes que constantemente ir reevaluándolos para ver si alguno ha empeorado y tener que ingresarlo. Eso es una situación que crea muchísimo estrés profesional y además la insatisfacción que te da el no poder atenderlo. La pérdida de intimidad de los pacientes es otro factor que también carga sobre el profesional. Que estén en un pasillo, que estén en una silla o que estén en lugares no acordes no es la mejor forma de ser atendidos.
Lo comentábamos al principio, nada nuevo, sin embargo, este repunte en el número de usuarios en el servicio de urgencias. Varias veces al año, de hecho, hablamos de que se dan esta situación. Sí, secuencialmente, digamos, por diferentes etapas, vamos teniendo no determinados picos asistenciales, sino mesetas. Entonces, se nos aumenta el volumen de pacientes que acuden a urgencias, nos volvemos a encontrar con la misma situación, la falta de derivación, vamos colocándolos en pasillos, en sillas, y pasan, pues en unos casos con fortuna, 3, 4 días y se mejora la situación, y en otros nos largamos en el tiempo. Pero es verdad que tenemos un problema de salida, y desde aquí bueno, queríamos apuntar algunas de las medidas que queremos que alguien nos conteste si son válidas o no. Utilicemos recursos que podamos disponer, como pueden ser hoteles o apartoteles que estén vacíos y que sean utilizados para, de forma provisional, poder derivar a los pacientes a una cama sociosanitaria. En condiciones normales, este tipo de centros suelen tener pues pocas barreras arquitectónicas, tienen cocina, tienen lavandería, y ahí los pacientes podrían ser atendidos con unas características distintas. Leopoldo Ceja, secretario general del Sindicato de Enfermeros de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Conecta Canarias. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la situación que se vive en este Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, pero en Gran Canaria está también nuestro compañero Pedro Santana. Pedro, Conecta Canarias. Así es, Mari, buenas tardes. La situación en la isla de Gran Canaria es bastante similar a la que estabas comentando en esa isla de Tenerife. La presión asistencial se está notando sobre todo aquí en esta isla de Gran Canaria, en el Hospital Universitario Dr. Negrín, y también en este hospital que ven a mis espaldas, el Hospital Universitario Insular de la isla de Gran Canaria. Se están llegando a atender a las urgencias de estos hospitales a más de 200 personas cada día, lo que supone un incremento del 25% en la asistencia en este servicio. Algo que el gobierno de Canarias achaca al incremento de las infecciones por virus respiratorios similares, los que conocemos como la COVID o la gripe. Se está cifrando en más de 1.000 personas por cada 100.000 habitantes los que están afectadas por algún tipo de virus respiratorio de estas características, pero en especial los afectados son los niños. Los menores de entre 5 y 14 años en los que se cifra en casi 2.000 los afectados por cada 100.000 habitantes, y aún más en los bebés, en los que la cifra aumenta hasta los 5.000 afectados por cada 100.000 habitantes. Nos encontramos a la cabeza en todo el territorio español por personas afectadas por este tipo de virus respiratorio, una situación que se agrava aún más con esta llegada de episodios de calima que afecta en especial, como le comentábamos ayer, a todas esas personas que tienen algún tipo de dolencia crónica relacionada con el sistema respiratorio. Un inicio del mes de diciembre bastante complicado el que se está viviendo en los hospitales de Canarias, en los que, como ha comentado mi compañera María, ha comentado el enfermero, están demandando que se sitúen algún tipo de ayudas a estos tipos de hospitales. De hecho, el gobierno de Canarias nos ha adelantado que tiene previsto planes de contingencia relacionados con el colapso de las urgencias, algo que todavía no ha sucedido. Debemos recalcar que todavía no existe un colapso en las urgencias de nuestro archipiélago, y que además los datos que se están dando en este inicio del mes de diciembre son similares a los que hemos tenido en años anteriores. Un mes complicado, ya lo sabemos, porque comienza el frío y también con ello esas infecciones que les estábamos comentando. Por eso el gobierno de Canarias repite y recalca que debemos prevenirnos, debemos cuidarnos mucho, y hay que asistir a los hospitales, sobre todo de las personas mayores, para combatir a esos virus respiratorios con la conocida vacuna. Pedro, una pregunta. Tú que llevas ahí prácticamente todo el día a las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria, ¿has percibido algún tipo de colapso en este sentido? ¿Quejas generalizadas a las puertas de ese servicio o todo lo contrario? Sí, vamos a preguntarle a los dos, a Pedro y a Mari, que nos digan el ambiente de hoy. Pues aquí en la isla de Gran Canaria, Iván, Elena, lo que hemos visto es que efectivamente había personas esperando a las puertas, pero normalmente este tipo de asistencia, este tipo de presión asistencial se detecta en el interior de las urgencias. Nos han adelantado que incluso hay 100 personas esperando por una cama en este hospital, lo que supondría una planta completa del hospital, personas que están esperando por ser ingresadas. Una presión que, como les decimos, es habitual en esta época del año, pero a simple vista aquí a las puertas de este hospital insular de la isla de Gran Canaria no podemos observar que haya una gran presión asistencial, pero sí que nos lo han comentado las familiares que esperan en la calle, que no pueden acceder a estas urgencias, que tienen que esperar bastantes horas para poder darse el alta o esperar por una respuesta por esos familiares que están en el interior esperando a ser asistidos en urgencias. Y Mari, tú que has estado fuera de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, ¿qué es lo que nos puedes contar?
muchísimo movimiento a lo largo de todo el día. Desde bien temprano esta mañana hemos estado aquí en las inmediaciones de este Hospital Universitario de Canarias y ha sido un ir y venir constante de gente entrando y saliendo de este hospital. Hemos hablado también con muchos pacientes que salían de urgencias para hacer una pequeña pausa, porque como les comentaba anteriormente, las esperas son muy largas y se pueden prolongar durante muchísimas horas o el día entero. Así que hemos hablado con esos usuarios y desde luego muchísimo movimiento durante todo el día en este hospital universitario. Muchísimas gracias, Pedro Santana, Mari Martín, por toda esta información y esos datos que nos han aportado al respecto de este asunto que desde luego preocupa. Ojalá que no vaya a más esa saturación en momentos puntuales de los servicios de urgencias de Canarias. Gracias nuevamente. Vamos a despedir también a nuestra mesa, Juan García Luján, Lito Mesa, Bernardo Sagastume y... No despedimos, seguimos, nos queda una tertulia, ¿verdad? A publicidad. Claro, tenemos que hablar después de la pausa, porque tenemos que hablar de que en Canarias cada vez tenemos menos hijos y retrasamos la edad de ser madre. Bernardo habló de recortar las pensiones, no el salario nuestro. Me decía el director, esto es un cachondeo, me decía el director por el pinganillo que despidiese a los reporteros, pero no a los invitados. Ustedes, son cosas que ocurren en el directo. Por lo pronto, a seguir trabajando un poquito más, compañeros. Bueno, y además que hoy la mesa de debate tiene tela. Han venido con muchas ganas. Bueno, eso será después de la publicidad. Vamos a volver a hablar de esa baja fecundidad en las islas. Retrasamos también la edad de maternidad, fíjense. Y tendremos al mismísimo Roberto Campos, un referente de la televisión en nuestra tierra. Va a estar con nosotros en Conecta Canarias. También tenemos más datos del caso de Tanausu Pérez, el joven de 35 años que fue hallado muerto, asesinado supuestamente en Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife. Será en unos minutitos, no se muevan. Un portal de Belén hecho íntegramente por piezas de Lego, inspirado en una de las sagas cinematográficas más famosas. ¿Cuántas piezas se necesitan para construirlo? Lo revelamos hoy aquí en Conecta Canarias. Roberto Campos es uno de los rostros televisivos más populares de Canarias. ¿Recuerdan la guagua? Se me traban la lengua, las palabras, no me sale nada. Me meto las R donde van las L. Estoy cansado, hombre, ya. Hoy rememoramos esta y otras etapas aquí, en Conecta Canarias. Plaqueta. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de ICOT de los Vinos, en Tenerife, ha dictaminado prisión provisional para uno de los detenidos por la muerte de Tanausu Pérez. Hemos estado hablando de este caso en nuestro programa, ese joven de 35 años que apareció muerto precisamente en Buenavista del Norte, reiteramos, en Tenerife. Pues sí, las fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias apuntan a que los dos detenidos son investigados por un presunto delito de homicidio o asesinato. Ambos fueron puestos a disposición judicial el pasado viernes y quedando la otra persona, como decimos, en libertad provisional. Bueno, seguiremos muy pendientes del avance de este caso, de la investigación del caso de Tanausu Pérez. Y ahora también les vamos a recordar ese caso de los dos senderistas que fueron hallados en el Parque Nacional del Teide por supuestamente una hipotermia. Recordarán ese frente derivado de la borrasca que nos trajo lluvias intensas, incluso granizo y temperaturas bajo cero en ese Parque Nacional del Teide. Bueno, y de hecho hoy el Cabildo de Tenerife ha activado esa instalación de seguridad en el Teide. Incluso hay un pequeño refugio en el edificio anexo a la estación del teleférico, ahí en el kilómetro 41 de la carretera. Los numerosos incidentes que se han producido, también hemos hablado de otros relacionados con el Parque Nacional, pues han impulsado esta medida, Iván. De hecho, les hemos contado en el programa que una de las causas pudo ser precisamente las bajas temperaturas de todos esos días. Evidentemente, toda seguridad es poca, por ello, gracias a la instalación y habilitación del botón SOS, se podrá dar aviso para activar todos y cada uno de los recursos necesarios para solventar esta problemática en particular. Vean. Con el fin de actuar con mayor eficacia en caso de emergencia, el Cabildo de Tenerife ha instalado en la estación superior del teleférico del Teide un botón de SOS.
Una iniciativa que llega tras las recientes incidencias en el Parque Nacional, con la que se pretende mejorar la seguridad. Todos sabemos lo que ha pasado en estas semanas anteriores y bueno, lo que nos queremos es un poco facilitar el tema de tener un enlace directo con la coordinación con la emergencia. Eso sí, los expertos insisten, aunque el fin es agilizar los rescates, lo más importante es que los senderistas sean conscientes del peligro que tiene la montaña cuando la situación meteorológica es adversa. Estamos en un sitio muy peculiar, desde aquí pues, bueno, con eso no es la gran solución, no es poner ese punto arriba, la gran solución sería que la gente sea prudente, que sepa que viene a alta montaña y un poco que vele por su propia seguridad, no estar pensando que arriba tiene pues, ese botón de SOS, sino que el que vaya a subir, pues que sepa dónde va a subir, cómo va a estar las condiciones meteorológicas y de alguna manera intentar que no pase este tipo de cosas, porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada, si la gente no toma conciencia de dónde va y cómo tiene que ir. Aquí la temperatura puede variar 20 grados de un momento a otro, ¿no? Estás por la mañana bien y luego por la tarde llega la nube, se borra, baja muchísimo la temperatura, empieza a helar. Entonces estamos hablando que es un relieve muy alto, que estamos rodeados de océano y en un momento a otro cambia la situación totalmente, con lo cual hay que tener muchísima precaución y cuando vean mal el tiempo que se informen cuando van a subir y por favor que no suban porque arriba no hay personas, con lo cual vas a llegar arriba y te va a atender una llamada, pero no hay personas que te puedan atender arriba. Para subir a alta montaña hay que ir muy bien equipado, si no, mejor no subir, ¿no? Y aquí lo tenemos, este es el botón SOS. Al pulsarlo se establece una conexión directa con el 112. El botón se encuentra en el edificio anexo a la estación y el recinto también dispone de un punto logístico con material para los equipos de intervención con el objetivo de agilizar los rescates. Una medida que ha tenido una muy buena acogida entre senderistas y visitantes. Pues me parece buena iniciativa porque todo lo que sea mejorar la seguridad de cara al senderismo y que la gente pueda con más tranquilidad experimentar lo bonito que es ascender al Teide, pues me parece perfecto. Evitando todos los riesgos posibles, todo lo que se haga me parece en beneficio de la comunidad. Creo que todo lo que sea prevención y seguridad pues no puede esperar, es prioritario, hay que hacerlo ya y la seguridad no es negociable, por lo tanto en marcha ya. Pues ahí está, todo sea evidentemente por la prevención y por evitar que sigan sucediendo tragedias como las que precisamente les contábamos en este programa. Desde el principio del programa hemos estado hablando, además de la fecundidad en el archipiélago canario. Los nacimientos descienden en Canarias en 2022 un 4% frente al 2,4% de la media nacional. El archipiélago, atención, tiene la menor tasa de fecundidad de España con solo 0,86 hijos por mujer. Elena. Pues sí, y vamos a hablar de este tema con un experto, con Juan José Rodríguez Guerra, que es doctor en Ciencias Políticas, politólogo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Conecta Canarias. Vamos a ver a continuación esos datos, vamos a desgranarlos y que usted nos lo explique mejor. Muy bien. Lugar de baja fecundidad, el archipiélago canario, datos de la última década. Fíjense, en los últimos 10 años la fecundidad desciende en Canarias, los nacimientos un 28,9% y en el conjunto del país un 27,6%. Son datos, reiteramos, del año... Bueno, los que vemos ahora son de 2022, los anteriores de la última década. Con respecto a 2022, los últimos que tenemos, el número de nacimientos desciende en Canarias un 4% hasta los 12.047. Y en el conjunto del país descienden un 2,4% hasta los 329.251 nacimientos. Eso supone en Canarias 33 bebés al día, la cifra más baja desde que hay estadísticas, nada más y nada menos. Son 0,86 hijos por mujer, la menor, reiteramos, fecundidad de todo el país. Elena. Nos preguntamos por qué ocurre esto en Canarias, porque somos también la comunidad con el que lideramos ese indicador. Bueno, esto realmente no se puede ver como una foto, hay que verlo como una tendencia. Lo que sí es evidente, lo que está demostrando tanto el primer dato del acumulado de la última década como el del último año, es que la bajada en Canarias es superior a la bajada en España. Que a su vez la bajada en España es superior a la media de la Unión Europea, lo cual quiere decir que como sociedad tenemos un problema serio. El motivo, el origen, los factores que generan este tipo de bajada de la tasa de natalidad y también, por supuesto, por ende, de la fecundidad, de la tasa de fecundidad, o sea, del número de nacimientos del número de hijos, perdón, por madre, por mujer, en edad de fecundar,
bueno, pues es una cuestión que tiene muchísimos factores de incidencia. Afecta, por supuesto, a todas las sociedades desarrolladas, a lo que se llama la sociedad posmoderna. Incluso países que se están incorporando a esta nueva situación de sociedad posmoderna, como puede ser China, padece también de este tipo de problemas. Por tanto, es un problema global y que tiene no fácil solución. Las razones, concretamente en Canarias, tienen mucho que ver con los aspectos económicos, de inestabilidad laboral, de precariedad en el empleo, incluso de baja formación. La formación vinculada a la fecundidad a la hora de tener familia. Efectivamente. Y que además, en algunos aspectos, o sea, nos encontramos que los mayores niveles de mujeres en términos etarios, por edad, que tienen hijos son de edad bastante avanzada, la media está en 33 años, o muy jóvenes. En el campo intermedio, en las posiciones intermedias, las tasas todavía son peores. Esto significa que se retrasa muchísimo la maternidad, por razones que tienen que ver también, y aquí hay que meterlas, razones que tienen que ver con el deseo de la mujer de su estabilidad profesional, el deseo también de hacer otro tipo de cosas antes de meterse en un proyecto, de tener hijos que suponen una carga, llamémosle de por vida. Todo el sentirse preparado. Efectivamente. Y el que sean muy jóvenes y sobre todo en colectivos de mujeres con menos formación y con menos recursos económicos y sociales, al final lo que puede generar, y de hecho está generando, es pobreza infantil. Por tanto, yo creo que hay un montón de factores que tienen que ver para que, o que inciden para que estas tasas sean malas e incluso peores que las medias española y que la media de la Unión Europea. Juan José, nos gustaría que nos valorase usted pues precisamente esa gráfica que tenemos en este momento en pantalla, año 2013, del año 2013 al año 2022, que son los últimos datos que tenemos. Reiteramos, ese 2022 se corresponde con los 12.047 nacimientos de ese año, pues la cifra más baja en el conjunto del país. Vemos que prácticamente todo es descendente, salvo 2013-2014, que aquí hay un pequeño ascenso. A partir de ahí, reiteramos, la curva siempre es hacia abajo, ¿no? Sí, esta es una tendencia. Por tanto, la tendencia es lo que te marca la proyección a futuro. Esto, desde luego, es casi suicida como sociedad, porque al final terminaremos en fin, el único resorte para que la población no disminuya es mediante la inmigración. No va a quedar otra si esta tendencia... Para tener un saldo positivo. Claro, para que la población no se... Países como Japón están abocados a tener la mitad de población en 2050 de la que tienen actualmente, en 2030. Y es por el envejecimiento de la población y por la baja fecundidad de su población, la baja tasa de natalidad. Por tanto, esto es una tendencia que es insostenible, entre otras cosas para mantener otras estructuras sociales, ¿no? Ese mayor envejecimiento que conlleva esta tendencia, es decir, en la parte baja de la población, las edades más jóvenes, no hay prácticamente población, la población está muy reducida y aumenta arriba. Todo esto conlleva pues, problemas de supervivencia, problemas de sostenibilidad. Antes hablaban de pensiones, pero de otros muchos sectores. Vamos a tratar precisamente estos temas y le invitamos a nuestra mesa de debate, Juan José Rodríguez Guerra, para que nos acompañe en esta última tertulia, pues precisamente sobre esto. ¿Qué pasa en Canarias para tener ese indicador, para ser líderes en no tener hijos o tener cada vez menos y que esa pirámide poblacional sea invertida? Tenemos muchos mayores y pocos niños. Yanire. Yo creo que lo ha explicado a la perfección. Felicidades también por la capacidad pedagógica que tiene usted, y es básicamente las condiciones de vida. Antes hablábamos muchísimo de las pensiones, del problema que tenemos también con la natalidad. Yo quiero recordar que aquí siempre tiramos del clásico de la migración, que solo queremos a los migrantes que vengan para que hagan los trabajos que nosotros no queremos, y que es una alternativa legítima, por supuesto, pero que también tendríamos que darle una pensada. A mí me gustaría preguntarle a usted... si cree que está entonces justificado el debate que hay en Canarias sobre si hay una superpoblación, o sea, sobre si estamos masificados, porque claro, tenemos un fuerte problema de natalidad, pero paralelamente en los últimos 2-3 años estamos viendo un debate fuerte, intenso también en la política sobre una supuesta superpoblación que no casa con estas cifras. Evidentemente puede haber discursos
de todo tipo, algunos incluso de carácter muy ideologizado o de carácter que apelen a las cuestiones sentimentales y nacionales, ¿no? Todo esto está en la agenda de este tipo de confrontaciones, pero lo que sí es evidente es que si bien tenemos una tasa de natalidad baja y con una tendencia a ser cada vez más baja, tenemos una tasa de fertilidad, es decir, del número de hijos por mujer cada vez más bajo, ya está por debajo de 1, cuando el 2,1 es lo necesario para que pueda haber una regeneración poblacional, o sea, una renovación de las generaciones de la población. Por tanto, con todo esto, la población en Canarias crece, crece por inmigración. La inmigración mayoritariamente canaria sabemos que es de origen de otras partes del Estado y de la Unión Europea o de Europa en gran medida, más que de países africanos o de países sudamericanos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está en el escenario ahora mismo y si estamos recibiendo una población con una edad media o mediana alta, significa que tampoco vienen aquí a trabajar o a generar mayor crecimiento poblacional desde el punto de vista del nacimiento de personas que nacen en Canarias. Si no, nos podemos encontrar con que, y de hecho es una parte importante de esa inmigración que recibimos, de personas que vienen a retirarse en Canarias, ya con una cierta edad. Ese aspecto también tenemos que valorarlo, entre otras cosas por la carga que supone para los servicios públicos, sobre todo asistenciales, de sanidad, de transporte, sociales en general. Todo esto es lo que tenemos que ver. La sobrecarga en Canarias viene por una densidad de población. Es decir, eso es evidente. O sea, Gran Canaria está por encima de los 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos viendo, Juan José, precisamente ese envejecimiento de la población, esa falta de natalidad también, de nacimientos, lo vemos en determinados servicios, por ejemplo, en los servicios sociosanitarios, en los propios hospitales donde hay gente que no requiere el servicio de un hospital y que sin embargo se encuentra allí porque sus familiares no pueden atender a ese familiar. Juan García Luján, ¿qué opinas de esto? Sí, claro, es un problema tremendo el tema de, estamos hablando de en torno a 500 personas las que están en Canarias en hospitales, cuando no necesitan hospitalización sino un centro sociosanitario, la soledad de la gente mayor, pero por otro lado la paradoja de que sabemos que necesitamos población joven, las cuentas que hacía antes Bernardo, que son ciertas, cada vez hay más población pasiva, pero es que quien quiera tener un hijo no tiene ningún tipo de ayuda. O sea, la gran paradoja de este sistema es que si alguien tiene un hijo no tiene ayuda, pero cuidado, desde que vean que es muy pobre y no le da asistencia y no tiene casa, o se pelea la madre joven, se le pelea con la abuela con la que vive y se ve en la calle, igual le quitan el chiquillo, ¿no? Entonces es una pescadilla, es un tema tremendo, ¿no? Porque no existe un estímulo de natalidad, ninguna campaña. Mirando en internet parece que había una ayuda, una sola ayuda en Canarias de 1.000 euros a quien es madre si lo piden el primer año. Pero bueno, todos son pegas y eso no da para nada, ¿no? Bueno, y un dato a mencionar, cerca de la mitad de las personas de entre 25 y 34 años en España siguen en la casa familiar, aunque la mayoría tiene un trabajo a tiempo completo. O sea, esto nos tiene que poner a pensar en la gente no está preparada, no se siente preparada para estabilizarse y formar una familia. Sí, sin duda eso puede pesar a la hora de descubrir por qué es que tenemos esta tan baja tasa de fecundidad, que no solo ese 0,86 al que se refería don Juan José, no solo es la más baja de España. Si nos ponemos a ver a Europa por regiones, es la más baja de toda Europa. Ese dato lo aportaba Alejandro Macarrón, que conocerá seguramente usted, es uno de los grandes demógrafos de España, y decía que Canarias por regiones era la que tenía peor tasa de fecundidad de toda Europa, no ya solo de España, ¿no? Y aportaba además algunos datos terribles, ¿no? En los últimos 45 años, los menores de 10 años se redujeron a un tercio, representaban el 22% de la población y ahora solo el 7%. Y si hablamos de los menores de 20 años, eran el 42% de la población canaria y ahora solo el 17%. Es decir, estamos yendo, y me gustaría, en todo caso, si don Juan José puede reflexionar, estamos yendo a una sociedad mucho menos dinámica, además, porque hablaba usted que venían muchos inmigrantes, llamémoslos europeos, a retirarse, ¿no? Pero una sociedad sin jóvenes es una sociedad mucho menos dinámica, mucho menos creativa, mucho menos emprendedora, en definitiva.
y Lito Mesa, posiblemente mucho más pobres. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el aspecto económico, pero también hay una cuestión fundamental, porque no solamente influye la cuestión económica, sino también otros aspectos. Por ejemplo, la falta de vivienda. Es decir, si un joven quiere tener un hogar, lo primero que va a conseguir es una vivienda. No tenemos vivienda para alquilar, evidentemente. Y si vives con tus padres no te dan ayuda. Sí, si vives con tus padres, pues tienes que meter a tu novia o a tu pareja dentro y vas a tener un niño en un hogar que, la verdad, ya sabemos que los abuelos cuidan a los nietos, pero ya es descarado estar allí dentro. O sea que yo creo que hay un aspecto económico porque cobramos los sueldos más bajos de toda España y también un aspecto social en el tema de la vivienda. Es decir, no es fácil llegar a una vivienda para que un joven que empiece a trabajar, porque ya sabemos cómo está la vivienda, o sea, si empiezas a trabajar y no tienes un contrato todavía en forma, no vas a poder alquilar absolutamente nada. Y los alquileres están por las nubes, o sea que al final yo creo que hay una serie de componentes muy importantes de todo esto, ¿no?, para no tener hijos. A mí me gustaría preguntarle, por último, a don Juan José Rodríguez Guerra, sobre si Canarias está preparada para afrontar esta situación de una población cada vez más envejecida. Yo creo que preparados nunca vamos a estar, ni nosotros ni ninguna otra sociedad que afronte un fenómeno de estas características. A mí lo que me parece importante, el diagnóstico lo hemos hecho, sabemos cuáles son las razones por las cuales estamos abocados a esta tendencia, pero la cuestión es cómo revertir esa situación, es decir, no darlo por imposible. Y ahí se ha apuntado de alguna manera, las políticas públicas son absolutamente esenciales. Es decir, el Estado tiene que ser más Estado en ese sentido y tiene que aplicar políticas que sean realmente incentivadoras para que esta situación se pueda revertir. Por tanto, yo no lo doy por perdido, lo doy por un enfermo que necesita un chute para poderse recuperar. Entre otras, por ejemplo, y no hablamos, pero bueno, habría que decirlo, aunque no sea a veces muy correcto, el tema de la guardería, los horarios de la guardería, que sean estén más adecuados a los horarios de los padres, que sean en periodos más largos a lo largo del año. Conciliación familiar también es importante. La conciliación familiar tiene que ver con las empresas, pero con el mundo del trabajo, pero bueno, ahí hay un sector público que tiene que ver con guarderías y con colegios, en los cuales los padres que no tienen dónde dejar a los hijos se encuentran con un problemón para poder compatibilizar. Y yo creo que eso, por ejemplo, es una medida que sí puede la Administración aplicar y además sin grandes excesos de recursos, porque realmente sencillamente consiste en redistribuir a sus efectivos humanos. Por ejemplo, doy una de las posibles problemas, porque además, en opinión, es lo que manifiestan las mujeres, datos cualitativos, o sea, el estudio cualitativo, es lo que manifiestan las mujeres de una de las razones por las cuales les cuesta tener hijos. En todo caso, Juan, si nos llama la atención, evidentemente el cambio generacional de aquellos momentos en los que la gente tenía 10, 11 hijos, 12 incluso, sí, y ahora a uno. Bueno, yo tengo una tía que tuvo 16 hijos. ¿Qué pasa? O el caso de mi madre, que no continuó estudiando porque tenía que cuidar a sus hermanas menores. Entonces, que antes los chiquillos eran una ayuda porque no tenían esa obligación tampoco de tener edad de escolarizar y demás, pero hoy día son claramente una carga económica superior a una hipoteca. Y eso, y cuando no tienes ningún tipo de ayuda o es algo espontáneo, que a un presidente del gobierno se le ocurre dar 2.500 euros a todo el mundo que nazca, pues si no hay una cosa estable y permanente es absurdo. Yanire quería hacerle una preguntita. Hoy no diremos que es la calima la culpable de todo esto. Influye. No, en este caso no. Suspensión siempre influye en todo. A la fecundidad a lo mejor. La teníamos que mencionar. No, le quería preguntar, es que me parece un debate apasionante. Y yo he escuchado siempre, creo que es un argumento que usamos, y quería preguntarle si es del todo cierto o está muy arraigado o no, que bueno, que ha habido un cambio de cultura en cuanto a ahora las mujeres, al habernos incorporado al mercado laboral, tenemos hijos más tarde, ¿no? Y es evidente que hay una cuestión económica de la precariedad que sufren muchas familias hoy en día, pero quería preguntarle si eso tiene tanto fundamento, aquello del cambio cultural de tener hijos más tarde, porque yo me comparo. Mi madre, yo estoy picando los 30, mi madre picando los 30 tenía ya 2 hijas, una casa y se iba a comprar una segunda casa. Yo picando los 30 tengo 0 casas y 0 hijos. Entonces, va tanto en ese cambio cultural de tenemos hijos las mujeres ahora más tarde por el mercado laboral y demás, porque nos profesionalizamos, o es solo una razón económica. No, las razones económicas, hemos dicho que los factores que están detrás de esto son económicos, sociales y culturales.
y culturales, claro, en un cambio cultural en el que efectivamente se plantea. Si vemos la tendencia histórica en España de la evolución tanto de natalidad, de la tasa de natalidad como de la tasa de fecundidad, desde el año 60, que es donde hay datos más fiables, en el año 64 teníamos 3 hijos por mujer. Ahora 1,16 a nivel de España. En Canarias, como he visto, 0,86. Y en aquella época en Canarias era mayor aún que en España. Es decir, este proceso de convergencia de Canarias con España ha sido para, al final, superar a España en ese tipo de aspectos, en este caso, negativos. Por tanto, en los años 60 todos sabíamos cuál era la situación de la familia clásica canaria. La madre cuidaba a los hijos y el padre trabajaba. Esa era la estructura social. Eso cambia en los años 60, pues justo en el año 64 tenemos el máximo de fertilidad. A partir de ahí empieza el declive. Y en los años 80 se acelera. Ya de 3 pasa a 2 y de 2 baja a 1 y algo, 1,8, 1,7, 1,6, hasta el 1,1 actual. Esto evidentemente nos hace pensar que efectivamente a mayor incorporación de la mujer al trabajo, o sea, a estar fuera de casa, pues menor fertilidad, por tanto la relación es directa. Esto no significa que no tengan razón, claro que la tienen, pero si buscamos causas hay que buscarlas también ahí. Es decir, ahora, una vez que ya sabemos que los aspectos culturales, y eso es cultural, ese cambio social es cultural, bueno, pues una vez que esto se está produciendo, lo que tenemos es que buscar soluciones. Y las soluciones no pasan, efectivamente, como se decía antes, por parche. Pero usted, Juan José, perdón, Juan, estamos fuera de tiempo. Lo siento mucho, Juan José. Muchísimas gracias por asistir a nuestro programa. Lito Mesa, Juan García Luján, Yaniria Alfalle y Bernardo Sagastume. Un placer enorme, como siempre. Gracias a los 5 por estar esta tarde en Conecta Canarias. Nosotros vamos a hacer ahora un llamamiento muy urgente y que es necesario en todas las épocas del año y más en esta fecha festiva, que es hacer un llamamiento para que donen sangre. Y lo vamos a hacer con la responsable de comunicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que ya nos escucha, Elsa Brito. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos en Conecta Canarias. Y bueno, urge sangre. ¿Qué es lo que hace falta cada día? Bueno, pues cada día hacen falta en Canarias 300 donaciones de sangre para poder tener unos niveles de stock lo suficientemente adecuados y poder dar una respuesta a las necesidades hospitalarias. Hay que tener en cuenta que no la podemos fabricar. Ojalá dispusiéramos de una maquinita que con darle un botón pues salieran litros y litros de sangre. Eso no es posible. Todo tiene que ser a través de este acto de responsabilidad social que es la donación de sangre. Por eso hacemos este llamamiento. Necesitamos afrontar las próximas fiestas navideñas con unas reservas fuertes de hemoderivados y animamos a toda la población que se acerque por favor a donar sangre a todos los hospitales del Servicio Canario de Salud, a los puntos de donación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, sobre todo los grupos A positivo y cero positivo, que son los más frecuentes entre la población. Eso le iba a preguntar precisamente, el tipo de sangre, luego lo recalcaremos al final de la comunicación. Lo que sí queríamos saber es si efectivamente, es una pregunta que nos hacemos, hay momentos determinados del año en los que se requiere una mayor cantidad de sangre y por eso quizás también se hacen ese tipo de llamamientos que estamos hoy haciendo desde aquí. Señora Brito. Sí, efectivamente. Hay 4 épocas muy complicadas para todos los bancos de sangre en general. Carnaval, Semana Santa, verano y aquí en Canarias el carnaval. Y casi nos juntamos, es decir, no terminamos de comernos el polvorón y ya estamos poniéndonos el faz. Venimos de la Navidad con un descenso de las donaciones importantes porque estamos a las fiestas, estamos a las compras y nos olvidamos de que los pacientes, los enfermos con cáncer, las intervenciones quirúrgicas, los partos complicados necesitan sangre, que las necesidades hospitalarias no entienden de festivos, y nos metemos en el carnaval donde ocurre lo mismo, donde hay un olvido generalizado de este acto que es tan fundamental para poder salvar vidas cada día. Pues Elsa Brito, muchísimas gracias por atendernos en Conecta Canarias. 300 bolsas de sangre diarias. Vamos a recordar esos tipos de sangre que se requieren más, aunque todos son bienvenidos. Efectivamente, toda la sangre es bienvenida, toda es necesaria. Sí es cierto que en Canarias la población, lo más frecuente son los grupos 0 y A positivo y ese es el llamamiento especial que estamos haciendo, pero como digo, toda la sangre es bienvenida. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, hay que donar sangre, es importantísimo, porque en cualquier momento se nos puede ofrecer a cualquiera. Elena. Pues sí, la gente que está ingresada en los hospitales, que en todas las épocas del año, pues hay que tener en cuenta que van a necesitar de esa sangre, de nuestra sangre. Hay que donar. Vamos a hablar de una interesante iniciativa de Radio Televisión Canaria, en este caso, acercando el mundo de la televisión en particular, que tan apasionante es a los alumnos de infantil, primaria e incluso formación profesional en la isla de Lanzarote. Concretamente a los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Benito Méndez Tarajano de Arrecife. En la isla de Lanzarote, reiteramos, durante el día de ayer y el día de hoy. Hemos estado allí. Vean. Hoy nos hemos venido hasta el CEI Benito Méndez Tarajano en Lanzarote para conocer la iniciativa que está llevando a cabo Radio Televisión Canaria, que tiene como objetivo acercar la televisión a los más jóvenes. Vamos a ver qué nos encontramos. Esto es una cámara profesional de vídeo, ¿vale? Es la propia cámara la que estamos moviendo. ¿Lo ves? La propuesta consiste en llevar una vez al mes a centros educativos la televisión canaria, un set, las cámaras, el equipo profesional, para durante 2 jornadas que los pibes, las chavales, los estudiantes, las estudiantes experimenten por sí mismos las distintas labores que hay. Ellos preparan durante un mes o 2 un tema que acordamos con el profesorado, en este caso han elegido sostenibilidad, pero han sido muchos, y trabajan en equipo, hacen investigación previa, recogida de información, se reparten las tareas. Y nosotros lo que intentamos es que esto sea divertido. Y si encima podemos aportar una ayuda, aunque sea pequeña, para que el profesorado pueda encontrar una herramienta útil y eficaz para algunas competencias que están marcadas por la Consejería de Educación, como son trabajo en equipo, hablar en público, la concisión, la redacción, es una herramienta bastante útil. Nos lo pasamos muy bien y le damos otro sentido al servicio público. Es un modo de acercar la tele en un escenario no muy previsto. A lo mejor, quién sabe, aquí tenemos futuros profesionales de la comunicación. Yo, desde luego, me he ido encontrando con alguna y alguno que te aseguro que los voy a ver, seguro que sí o sí. Pues por aquí tenemos a 2 alumnas de este colegio que están participando en este campus, a Maite y a Valeria por aquí. Bueno, buenos días, chicas. ¿Qué es lo que más les está gustando de este campus? Pues la sala de grabación me gustó mucho por las cámaras y todo eso, nunca lo había visto. A mí también me gustaron mucho las cámaras porque fue una experiencia que creo que no se me va a olvidar. Fue súper bonito. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Estar tras de la cámara, la unidad móvil, presentando? A mí me gusta la cámara. ¿Te gustaría a lo mejor de mayor ser periodista o operadora de cámara o qué te gustaría? A mí me gusta hacer entrevistas a la gente de la calle y todo eso. Oye, pues a lo mejor nos quitan y todo el puesto aquí a nosotros en Conecta Canarias, ¿eh? Bueno, ¿te atreves tú también a coger el micro y decirle a despedir el reportaje? Venga, a ver, vamos, pónganse aquí las 2 juntas y despiden las 2. Un saludo a Canarias, espero que estén bien todos y que pasen una buena semana. Bueno, pues grandes periodistas que se ciernen sobre las islas, que están empezando. Ahora vamos a hablar con alguien que de televisión sabe mucho, bueno, de televisión, de radio, no sé qué le queda por hacer. Roberto Campos, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este sofá de Conecta Canarias. Gracias a ustedes por llamarme, ¿sabes? Porque a mí ya no me llama nadie, entonces me lo paso pipa, ¿sabes? Cuando me llaman. Nosotros teníamos que llamarte, tenías que estar aquí. Muchas gracias. Para que nos contaras, bueno, qué le falta por hacer a Roberto Campos. Bueno, ya lo que me queda por hacer es reformas. Me queda por hacer reformas. Pero bueno, que ahora es más costumbrista. Es más costumbrista. Pero bueno, no, en general creo que en la comunicación prácticamente he trabajado en la radio, que es un medio que por cierto me encanta, disfruté mucho. Y en la tele, pues bueno, desde las famosas épocas de los finales de los 90, sí, como suena, finales de los 90, de las épocas de televisión locales, pues ahí empezó un poco mi tiempo y de ahí un poco fue cuando ya dimos el salto. Recuerdo que empecé, sobre todo el programa que a lo mejor un poco cambió mi vida, fue un programa que se llamaba El Noctámbulo, era un programa de noche, que se llamaba El Noctámbulo, lo hacía en Telegran Canaria, ya más que desaparecida, y de ahí un poco tuve como una serie de saltos a trompicones hasta que llegó la televisión canaria y llegó la guagua, que fue el regalo de mi vida. Eso te iba a preguntar, 1999, ¿cómo fue el engranaje de la tele pública? ¿Qué recuerdas de esos comienzos?
no tenía nada que ver con lo que es ahora. Es decir, ten en cuenta que ahora ya tenemos una tele a la cual vamos camino de los 25 años y que lógicamente donde se han creado y generado un grupo de profesionales de altísimo nivel que no tiene nada que envidiar a nadie a nivel nacional. Pero en ese momento fue un camino que iniciamos mucha gente joven, donde empezábamos a entender, a comprender cómo era un medio televisivo y a intentar llegar con nuestra idiosincrasia, porque no se había llegado de esa forma a nuestro pueblo. Y sobre todo porque habían pues 8 islas, porque seguían siendo 8, pero en aquel momento eran 7, pero que había que unir de alguna manera, ¿no?, en esa comunicación. Entonces creamos un concepto de diversión, de entretenimiento, y eso nos llevó a crear una forma de hacer televisión que creo que, bueno, se ha mantenido un poco en el tiempo y que espero que sirva de escuela como referente para otros muchos que vengan. Bueno, dices que va camino de los 25, ¿tú también vas camino de los 25? Sí, yo también voy camino de los 25, boditas de plata que le llaman. Así que... Uno de los mayores exponentes de la televisión canaria, empezaron con La Guagua. ¿Qué recuerdas de esa época? La Guagua fue una época especial. La Guagua para mí es una época maravillosa y le debo todo a La Guagua. Lógicamente en esa compañía está Silvia Lupiáñez, que ya no está con nosotros por desgracia, una profesional maravillosa, con la que hicimos un tándem desde el primer día. Fue un tándem maravilloso, desde que hicimos el casting. Complicidad. Funcionó a la primera. Claro, era perfecto, es decir, Silvia era un periodista de rigor, de tal, de igual, y yo era un señor cabra loca que estaba todo el día saltando por un plato, ¿me entiendes? Era maravillosa, era una mezcla perfecta, era la compensación, ¿no? Y entonces se produjo una simbiosis que creó aquel espacio de La Guagua, y de La Guagua recuerdo cosas maravillosas, la verdad. Siempre lo recuerdo como una etapa televisiva divina. Y todavía hoy en día, hombre, a lo mejor está feo que yo lo diga, sin el ánimo de hacer comparativas, pero creo que todavía me queda un Aston Martin. ¿Sabes lo que quiero decir? Que si me dan un programita, creo que todavía puedo hacer algo divertido. Seguramente, porque Ojalá. eso no se pierde, esa Ojalá. esencia no se pierde. Ojalá. Mencionabas a Silvia, Sí. ¿la echas de menos? Pues sí, aunque pueda parecer algo así como el bien queda, porque pero fueron además, muchos años y también te digo, hay un momento de tu edad propia de la vida, la que ya yo tengo, que son unos cuantos años, en los que ya el bien queda te importa un jarenagüe, ¿vale? Te importa un jarenagüe. Y la verdad es que sí. Y es más, con el paso del tiempo aprendí a apreciarla mucho más. Y eso es algo que ojalá tú disfrutes con Iván, al que yo quiero mucho, porque he compartido televisión con él y es un profesional como la copa de un pino. De los pies a la cabeza. Exacto, y como lo he hecho con otras muchas y otros muchos profesionales con los que siempre tengo ese recuerdo. Pero es verdad que cuando formas tándem con alguien en un programa, eso es algo que te va a crear una unión especial, y con Silvia yo la creé. Y ahora a veces la recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia. Eso queda para toda la vida, también por esa magia, ¿no?, de la televisión, que une a la gente. Mencionábamos La Guagua, pero son muchísimos programas de la televisión canaria. Y esa popularidad, ¿cómo se gestiona, Roberto? A ver, yo al principio no la gestioné bien. Y tengo que ser sincero, es decir... Fue como un boom todo, ¿no? Sí, porque quieras o no, hay un proceso en el que todo se desborda. Tú ten en cuenta que era un programa que tenía un 35% de audiencia, 33%. Un día malo para nosotros era un 25%. Tú imagínate, esos datos se los dices hoy a veces, un día malo, desgraciado. Y con grandes competidoras. Claro, en aquel momento competíamos con María Teresa Campos, que era la gran reina de las mañanas, y empiezan un poco a... ¿Pero qué pasa en Canarias? ¿Por qué? Porque era el único programa que le ganaba a nivel nacional. No le ganaban en Canal Nou, no le ganaban ni tampoco en la televisión catalana, nada. Éramos nosotros los que le ganábamos. Y entonces empezamos a crear ahí un hueco, y ese hueco se convirtió en una desproporción, porque además fue un salto total. Y yo creo que no la gestioné bien. Tengo que ser sincero. No sé, supongo que hice cosas malas, buenas, pero eso se hace siempre en la vida. Pero ahora, sin duda, al paso del tiempo te ayuda a gestionar las cosas de otra manera. Por eso te decía ahora ese símil, ¿no? Y es verdad, ahora estoy en otro momento en el que sabes gestionar mejor las cosas, las entiendes mejor, las aceptas mejor, eres más consciente incluso de tus errores y todo. Y te ríes más de ti, que también es importante. Eso es muy importante, ¿no? Y la autocrítica y reírse de uno mismo. Yo, de todas maneras, cada vez que me desnudo me río mucho, ¿sabes? No suele pasarme. Eso es una de las confesiones que acaba de hacer. Sí, guárdalo como un titular. Cada vez que me desnudo me río mucho. ¿Te arrepientes de algo en ese proceso? Mira, si me lo llegas a preguntar hace 10 años, te diría sí. Pero lo que te he dicho, con el proceso del tiempo me he dado cuenta de que los arrepentimientos, y esto es algo que espero que a lo mejor mucha gente también sí le hace falta, porque a lo mejor en este momento lo necesita, el arrepentimiento tiene 1000 pasados y un solo presente. Los 1000 que tú imaginas que podían haber ocurrido, tú dices, yo si hubiera hecho esto, o media hora antes no lo hubiera hecho, o si lo hubiera dicho no. El si hubiera. El si hubiera, exacto. Entonces tú te imaginas 1000, pero solo ocurrió uno, entonces no te arrepientas. Asúmelo, vívelo
y convive con él. Pues eso es lo que yo hago, ya no me arrepiento. ¿Alguna anécdota graciosa que recuerdes de alguno de los cientos de programas que podemos recordar? Ha habido de todo. Bueno, hablábamos antes del Tinder de la televisión canaria en aquel momento. Hubo un momento que era el busco pareja, que aquello era maravilloso. Sí, aquello era increíble, entonces venía, además yo recuerdo la gente se salía de los institutos para ir a verlo. Se hacían las huyonas, las fugonas, y se iban a verlo. Entonces, lo que tenía el programa era, claro, se ponían 4, 5, 6, pero claro, en aquel tiempo tú llamabas por teléfono, era el teléfono, entonces llamabas por teléfono, entonces era muy guay, porque la gente, claro, cuando está en la tele, sabes que el sonido parece que nos llega de arriba, ¿no? Sí, es como una voz que nos llama desde exacto, desde arriba, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, llamaban, ¿qué pasa? ¿Y tú, de dónde eres? Entonces ahí había un rollo que se iba creando y había múltiples anécdotas. Yo recuerdo una... Esto pasa hoy en día. Tú imagínate que esto pasa hoy en día y, madre mía, era increíble. Es decir, yo recuerdo el caso de un chico que llama a una chica y le pregunta... Y la pregunta del colega, fíjate tú dónde estaba y en qué momento podíamos estar socialmente, fue, ¿tienes dónde coger? Tú imagínate, eso hoy es impensable, porque además ni es correcto ni procede, pero en aquel tiempo esas cosas pasaban. En las convenciones sociales todo va cambiando. Todo va cambiando, gracias a Dios, para mejor. Sí. Pero fíjate que miras atrás 25 años y dices, Dios mío de mi vida, ¿no? ¿Qué lenguaje, qué criterio teníamos? Pero claro, entre comillas, era mejor reírnos de eso, ¿no? Eso era así. Bueno, en reírnos y mucho humor, pero también mucha ayuda a las personas, ¿no? La parte social de nuestra gente. Esa parte fue maravillosa. ¿Qué recuerdas con más emoción? Porque hubo algún caso seguro que te hubiera gustado más, ¿no? De ayudar a alguien. En Nuestra Gente hubo un caso que siempre recuerdo muy especialmente. Y no sé por qué, porque creo que fue una persona que me recordó mucho a mi abuela. Yo he tenido la suerte, he dicho siempre, de tener 2 madres en la vida, mi abuela y mi madre. Y entonces era una señora mayor que vino, tenía unas circunstancias familiares donde, pues, ella comentaba que había cedido en vida su propiedad a su hijo. Bueno, pues su hijo decidió que no, que ya no quería que viviera ahí en la casa, y esta señora estaba viviendo en un local de estos que están como amurallados, que los amurallan. Bueno, pues ella hizo un hueco y vivía ahí dentro. Y esa mujer, recuerdo que vino al programa con casi 70 y pico años, había sido cocinera toda su vida, y no venía a pedir, venía a que le dieran un trabajo, porque ella, por dignidad, lo que quería era trabajar y tener servir. Sí, pero fundamentalmente lo que quería era, yo no quiero que nadie me dé, es decir, me ayude porque sí o por pena, no. Quiero que me den un trabajo porque aunque tenga 70 y pico años todavía me valgo por mí misma, a pesar de este dolor que implica esta situación personal con mi hijo, ¿no? Y ese caso, fíjate, se me quedó grabado. Y recuerdo que la llamó un chico de un Pisco Labis y se fue a trabajar un Pisco Labis. Y eso lo recuerdo siempre, sí, y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Me lo has dicho y mira, pum, me saltó rápidamente. Qué maravilla. Mencionabas también a sus hijos. Bueno, tus hijos has tenido que compaginar todo este mundillo con ser padre. Sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has gestionado? A ver, con mi hija Kirsa ha sido bastante fácil. Mi hija Kirsa es un sol de niña y ha sido bastante fácil, que por cierto me ha hecho abuelo, no hace mucho, tengo un nieto maravilloso, Nolan, sí, que es un sol de niño. Y Alejandro, no es que fuera más difícil, Alejandro implicó una circunstancialidad que es su autismo, y entonces lógicamente eso ha generado otro concepto de vida, genera otra forma de entender las cosas, genera a veces un dolor que sientes, ¿no? Quien diga lo contrario, pero aprendes a entender las cosas, a asumirlas y a llevarlas contigo. Y además cuando tu fuerte, digamos, tu potencial de trabajo es hacer reír a los demás, a veces es un poquito complicado cuando hay ciertas cosas que llevas contigo dentro y te guste o no, son un lastre que a veces te tiran al suelo. Pero he tenido mucha suerte, mucha suerte. Aprendes a ver la vida de otra forma, a observar de manera diferente. Y a darte cuenta de lo que es más importante y de lo que no, Elena. Es así. De forma breve, Roberto Campos, ¿qué le diría a todos aquellos que están empezando en este mundillo? Yo, si tuviera que decirle a alguien que quiere comunicar, lo primero que le quiero decir es que sea él. No intentes comunicar como nadie, no intentes comunicar como aquello que te parece correcto. Comunica como tú eres. No tengas miedo a tener tu esencia. Tu esencia es lo que vas a transmitir y lo que vas a hacer llegar a los demás. A uno le gustará y a otros no. Eso forma parte de la comunicación. Nunca vas a gustar a todo el mundo. Pero si consigues tener tu esencia, es tu manera de comunicar y eso es lo que te hará diferente. Ese consejo también me lo guardo para mí. Bueno, será un placer. Gracias. Para nada. Roberto gracias Campos, a ti y a todos ustedes por llamarme y por disfrutar de este momento de tele, porque este espacio para mí siempre es un regalo. La tele es mi regalo, es donde me siento feliz. La tele da vida, nos da vida. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida estamos con más contenidos aquí en Conecta Canarias.
Con 19 años, Enrique fue ingresado tras sufrir un brote psicótico. Hoy, con 39 y tras superar su trastorno, sirve de ayuda a muchas personas afectadas por un problema de salud mental. En breves instantes nos cuenta su historia aquí, en Conecta Canarias. La Navidad conquista las islas, ya lo escuchan. Qué bonita es esa canción de José Feliciano. Me encanta, ¿verdad? Feliz Navidad. Es de las más bonitas que creo yo de Navidad. De las más bonitas, y eso que no solemos escuchar muchas canciones de Navidad en español. Ahora vamos a verla. Pero vamos a lo que vamos, porque me despisto yo con la canción de José Feliciano. Decía que la Navidad conquista las islas pulgada a pulgada, pero no con nieve, lo hace a golpe de villancicos, como están escuchando. Lo escuchamos en los anuncios, en los establecimientos, en las calles. No podemos escapar de la música en estas fechas. Por eso hemos querido preguntarle a la gente sobre cuál de las muchas que hay es su canción favorita en esta Navidad. La mía es esta, que están escuchando. En esta época del año los villancicos y las canciones inundan todas las casas de los canarios. Y nosotros hemos querido salir hoy a la calle para preguntarle a la gente cuál es su canción favorita de Navidad y a ver si también nos la pueden cantar. Señoras, ¿ustedes son de canciones navideñas? Somos, nos gustan. Me gustan las canciones navideñas de toda la vida. Pues a mí en la Navidad me encanta escuchar muchas canciones con mi familia. ¿Tú me podrías decir cuál es la canción más conocida de la Navidad ahora mismo? Pienso que es All I Want for Christmas de Mariah Carey. Pues si te digo que no, es que ya no, es que la has desbancado Rockin' Around the Christmas Tree. ¿Cómo te queda? ¿Te lo esperaba? No me sorprende. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. ¿Cuál le podríamos decir que es su preferida? Yo Noche de Paz. ¿A usted le gusta Noche de Paz? ¿Y a usted por aquí? Sí, bien. ¿Las típicas? Las típicas, sí. Y a mí me gusta el Christmas de Luz de Sia. Se llama Santa Telmi de Ariana Grande. Pero ya no puedo cantar, ¿eh? No me hagas cantar porque... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! Ay, qué riquiti, chintiquiriquidín. Venga, vamos a cantarla. I want you to know that I'm never leaving cause I miss the snow from the... ¿Y a ti cuándo te gusta escuchar estas canciones? ¿En las cenas navideñas, cuando estás también decorando la casa? En las cenas navideñas no, porque con toda mi familia que nadie habla inglés, pues no tiene mucho sentido. Ellos son más en tu familia de villancicos en español, ¿no? De los típicos villancicos, sí. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad a todos! Ya hay castaña calientita, la mejor castaña de la calle ya. All I want for Christmas is you in a new old-fashioned way. Bueno, pues ahora hay que desvelar nuestro ranking de Conecta Canarias de las canciones que no pueden faltar, de esos villancicos, canciones navideñas en esta fecha. Bueno, la mía preferida yo creo que es la de Brenda Lee, la que se estaba escuchando en el VTR, que ha desbancado este año a la mismísima Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Por favor, esto nos lo ponen para que bailemos, cantemos, hagamos algo. All I Want for Christmas Is You, que claro, en derechos de autor esta mujer, ¿cuánto tiene que estar ganando? Porque... Bueno, pues claro, toda la vida. Ganará el autor de la letra, que no sé si es ella, entiendo que no, claro. Bueno, el autor y todos los que estén registrados en los derechos de autor, yo creo que es algo vitalicio. Pues cada vez que llega la Navidad, pues estarán doblemente contentos, claro, porque hacen el agosto particular. Bueno, Last vamos Christmas. a ver la siguiente, Last Christmas de Wham. Las pasadas Navidades. Les suena también, ¿verdad? Me encanta, con George Michael. Es una auténtica tortura. No los villancicos, sino tener al director por aquí tarareando la canción. Te iba a decir, pero sí, es una canción preciosa. Diriges mucho mejor que lo que canta. Me encanta esta canción. Me encanta esta canción para todos aquellos nostálgicos, Last Christmas de Wham. Vamos a pasar a otra también nostálgica, Jingle Bell Rock, de la versión de Daryl Hall y John Oates. No es eso, ¿no? Vamos a ver.
Esta, pero es más movidita. Parece, Ya veo hoy preparándote me para la siento en los fiesta, pasillos del Corte Inglés. Bueno, Te faltan las bolsas. esta sí es muy conocida, de Daryl Hall y John Cates. Mira, llega la tuya. Esta me gusta mucho más, claro que sí, en castellano, hombre. Ay, Qué tú eres bonita más castellano, eres. Pensé que ibas a decir más clásico, Lena, y casi la armas. No, sí, a mí me encanta la de Wham, me encanta, todas las antiguas me encantan. Qué Pero yo bonita soy es más esta. de las de inglés, la verdad. Están bailando en casa, practiquen, que llega la Navidad. Pero tenemos que practicar nosotros también para cuando Sí, llegue sí. el día 22. Nos hemos americanizado con las canciones de una forma increíble. Fíjense el listado de títulos que Maravilloso. triunfan y que son no precisamente en castellano, ¿no? Esta yo creo que ha sido de las más utilizadas en las bandas sonoras de las películas de Navidad, esta canción de Andy Williams, It's the Most Wonderful Time of the Year. Aquí me imagino ahí Nueva York, nevado, me encanta. Es el momento más hermoso del año de Andy Williams. Bueno, Nueva York nevado o Canarias con la calima. Efectivamente. También. Que de eso sabemos mucho. Este es otro también que está sonando de una forma increíble, particularmente en redes sociales. Escuchen. Ahora viene a sonar la parte Esta que... la utilizas tú en Instagram. ¿Sí? El Rocking Around the Christmas Tree. Bueno, tree es de árbol, no de tree, no de tres, ¿no? Es la de Miley Cyrus, ahí es la de Miley Cyrus. Esta es más novedosa, esta es más nueva. Se nos hay ha ido que una decirlo. letra ahí, sí. Ven. Vamos, el 3 de Navidad, sí. Vamos a pasar a Frank Sinatra, Muy bonita otro también, clásico. muy bonita la de Frank Sinatra. Let it snow. Ay, baila conmigo, Iván. Let it snow, Sí. let it snow, let it snow. Yo creo que está infravaloradísima esta canción, pero es uno de los grandes clásicos. A mí me gusta mucho también. Me aburre sobremanera, pero me gusta mucho. Sí. Le damos las gracias a Iván por su sinceridad. Sí, sí. Y es Underneath the Tree de Kelly Clarkson. Esto también es mucho más moderna que otras que hemos mencionado. Esta sí que no me Andy suena, Williams, Frank Sinatra. No, Este es Bajo el Árbol. sí. Yo creo que se hizo más famosa Pues ni idea. ella a principios de los 2000. Y It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Esto también es un clásico. Mira, casi todos son en inglés, Iván. Hay villancicos que son un poco más para llorar que para otra cosa, la verdad. Pero Pero no te pones nostálgico, Iván. sí, la Navidad, desde luego, hay mucha gente a la que le da por llorar, pierden seres queridos, muchos problemas también que nos vienen a la cabeza en momentos como estos, ¿no? Bueno, Pero hay que intentar y llevarlo lo mejor melancólicos posible, también, claro, de momentos claro que sí. bonitos. Y Blanca Navidad de La Oreja de Van Gogh. Esta sí. Esta es en muy bonita. español, esta muy es bonita. para Y La Oreja Iván. de Van Gogh, que son maravillosos, desde luego. Me gusta mucho. 10 canciones navideñas que no pueden faltar en tu lista de reproducción. Se las dejamos aquí para que ustedes puedan desde casa Tomen nota. servirse y escuchar ahí con mucho gusto hasta que lleguen estas fechas navideñas pues señaladas. Y nosotros vamos a seguir hablando de Navidad porque hemos hecho una visita muy especial. Estamos visitando un Belén hecho de Lego. Yo me he quedado de una pieza viendo este Belén. Sí, ¿no? De una sola. Pues yo creo que han tenido que utilizar muchísimas para crear este maravilloso Lego que se puede ver en la sede de la Caja de Canarias, donde ahora mismo está nuestra compañera Luz Martín, Conecta Canarias. Hola, ¿qué tal? De una pieza. Ay, Iván, ¿qué broma es esa? Han necesitado 250.000 piezas de Lego para hacer este Belén que estamos viendo aquí en el espacio cultural de Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Y fíjense, porque este Belén está inspirado nada más y nada menos que en la famosísima saga galáctica Star Wars. Y vemos además muchísimos personajes conocidos por todos y por todas, yo lo sé, por aquí repartiditos. Si se fijan aquí arriba, por ejemplo, ahí está Darth Vader, por ejemplo. Hemos visto antes también a R2D2 por ahí, a C3PO, muchachos, me estoy liando yo, me estoy volviendo loca. Que digo aquí cosas raras. Pues chicos, 250.000 piezas, nada más y nada menos. Es una fantasía. Eso sí, es una fantasía precisamente hasta un punto, porque esta aventura
en la que los malos además intentan robar los regalos, intentan robar la Navidad. Creo que por aquí a lo mejor podemos ver ese detalle. Si se fijan allí en el centro, por ejemplo, vemos cómo hay ahí a los malos con esas carretillas galácticas, cargando todos esos regalos de Navidad. Intentan robar la Navidad. Pero luego llega un punto en el que esa fantasía para y ya nos encontramos pues con toda esta arena y con el pesebre tradicional, podríamos decir, también de Lego, pero no con la colección de Star Wars, sino con una colección en la que de hecho podemos incluso ver allí al fondo a los 3 Reyes Magos, a San José, a la Virgen María, al Niño Jesús, a la mula y al buey. Está todo aquí. A la derecha, Moisés, a ver si puedes enseñarlo. Ahí lo estamos viendo, el portal de Belén tradicional, pero hecho de Lego. Y esto se puede visitar aquí en Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 5 de enero. Además es totalmente gratuito. Yo les invito a asistir. Además tienen hasta juegos, miren, tienen juegos. Tienen estas tarjetas que ustedes están viendo aquí para que dentro de lo que es todo este Belén encuentren alguno de estos personajes. Quiero que Moisés siga enseñando por aquí en lo que yo vengo, porque además aquí tengo yo a 2 niñas que han estado buscando a los personajes y yo tengo todas estas tarjetas en la mano porque ellas ya encontraron a todos estos personajes y les falta uno. A ver, ¿cuál es el que les falta? Enséñenme. ¿Y ese quién es? Ese es el C3PO. Sí, C3PO. Y con un suéter navideño. Lo enseñamos a cámara para que lo vean. A ver. Bueno, ¿les gusta este Belén, chicas? A ver, por aquí. Sí, mucho. Han encontrado a todos estos personajes. Mira, aguántalo aquí para que tú lo enseñes. Para que la gente en casa vea todos los personajes escondidos. Muévelos. Todos los personajes escondidos que han encontrado. Mira, ¿tú quieres que yo te ayude a encontrar el que te falta? Porque yo creo que sé dónde está. ¿Ya lo encontraste? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo, ya que estamos. Claro que sí, vamos, venga, esto no estaba preparado, la verdad. Pero venga, vamos por aquí. Moisés, síguenos. A mí me encanta decirle a Moisés, síguenos, porque es como que me siento un poco Frank de la jungla. Vamos por aquí. Yo creo que... A ver. ¿Dónde está? Yo vi... Moisés, vamos por aquí, ven tú delante de mí, para que las acompañes. A ver, ¿dónde está, chicas? Enséñemelo. Míralo, sí, en esta esquinita de aquí, Moisés, fíjate, ahí está justo el personaje que le faltaba a las chicas, que es C3PO, que yo antes dije P2, eso no estuvo bien, la verdad. Y tenemos al padre de las muchachitas por aquí. Oye, cuéntame un poco qué te ha parecido a ti también. Vamos a vernos por aquí para tener de fondo el portal de Belén. Ponte por aquí. ¿Qué te ha parecido a ti también esta maravilla de Belén? Que está súper bien. Si te gustan los Legos, si te gusta Star Wars, este es el sitio mejor para venir. Y si te gusta la Navidad, evidentemente. Ay, se unen muchas cosas, la verdad. ¿Que te gustan los Legos? Puedes venir. ¿Que te gusta Star Wars? Puedes venir también. ¿Que te gusta la Navidad? Puedes venir. Claro que sí, puede venir cualquier persona, por supuesto. Oye, ¿cuál es tu villancico favorito? Pues los peces en el río. Los peces en el río. Es que estaban ellos antes hablando en el programa de los villancicos favoritos. Y ustedes, chicas, vengan por aquí. ¿Tienen un villancico favorito? A ver. El mío es el burrito sabanero. El burrito sabanero. Yo lo eché en falta en el ranking que pusieron mis compañeros en plato. Digo, ¿cómo no puede estar aquí el burrito sabanero? Pues si quieren podemos despedir esta conexión nosotras cantando el burrito sabanero. ¿Les parece? ¿La cantamos las 3 juntas? Venga, esto sí que es un villancico. No, it's beginning a lot... Ay, no sé qué me están diciendo por aquí, pero it's beginning to look a lot like Christmas. Eso no es nada comparado con esto. Vamos para allá. 1, 2 y 3. Con mi burrito sabanero y camino de Belén. Con mi burrito sabanero y camino de Belén. Si me ves, voy camino de Belén. Oye, mira que me van a preguntar algo los presentadores del programa, a ver qué me dicen. Queríamos Cuéntame. preguntarte porque con tantas piezas queríamos saber cuál es tu favorita. Mira, mi favorita, te voy a decir una cosa. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho ver a los camellos de los Reyes Magos. No sé si quieren que vayamos hasta allá a enseñarlo otra vez o no hace falta, pero los camellos de los Reyes Magos en Lego a mí me gustaron. Y luego también, por cierto, me gustó ver a Papá Noel ahí. A Papá Noel volando con su trineo y con sus renos y todo. Luz, ¿necesitaste a alguien en particular? Por el cielo. Decía, ¿necesitaste a alguien en particular que te explicase algunas de las piezas del Belén? Para explicarte algunas de las piezas, porque vemos que en ocasiones es difícil interpretarlas, hechas con piezas de Lego, saber qué es lo que es cada una exactamente, ¿no?
Hombre, cuando uno también conoce un poquito el universo en el que está inspirado, pues es un poco más sencillo. Yo supongo que también eso llama a la gente que viene, evidentemente, viene porque le llama la atención Star Wars. Entonces un poquito llegas, te pones a mirar y dices, pues sí, más o menos vas ubicando todo dentro de lo que es la fantasía. Además, esa bromita de que ver cómo ves allá a los soldados llevándose los regalitos, está muy curiosa, la verdad. A mí por lo menos me gusta un montón. Y a las chicas también, que siguen aquí al lado mío, por cierto. Ellas están aquí. Les dije que se tienen que quedar conmigo y se lo han tomado al pie de la letra. Está bien acompañada, ¿eh? No, Sí, tranquilo, se puede quedar, totalmente. claro que sí. Mire, ¿qué es lo que más le llama la atención a la gente que va por ahí? Pues por lo que tengo entendido, la gente no se da cuenta de que está Papá Noel ahí volando. Entonces, claro, vienen, lo ven todo y ya cuando están a puntito dicen, cuando están aburridos de mirar, dicen, ¡ay, que estaba Papá Noel Está ahí! ahí al fondo. Y nadie se había dado cuenta. Es que está camuflado, la verdad. Entre tanta nave, está ahí difícil de ver. Encima, como el fondo es de colores, pues es un poquito difícil ubicar a Papá Noel, la verdad. Mira, Luz, nos dicen por aquí que tú eres una apasionada de los Legos en particular. Te voy a contar un chisme. Lego ha sacado una torre Eiffel de más de 1 metro de altura, efectivamente, más de 1 metro, 10.000 piezas, es espectacular, todo hay que decirlo. Y bueno, prepara unos 600 y pico euros. Podríamos Elena. quedar para montarla. Sin en duda, la Torre hombre, Eiffel. 2 años y medio la montamos. Mide casi como yo la Torre Eiffel. Sí, sí, unos 20 creo que Mira, es, si no me equivoco. un par de centímetros más y es de mi tamaño, que yo Una soy un brutalidad, poquito portátil. es brutal, brutal. ¿No? Unos 20. Ella más, ¿eh? Ella más. No, ya, hombre, no he querido decir eso. Luz, no seas mal pensada, por favor. Vamos a recordarle a los espectadores hasta qué día van a poder ver este Belén maravilloso de Lego. Hasta el próximo 5 de enero. Lo pueden visitar aquí en el Espacio Cultural de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Muy cerquita de la Plaza del Príncipe, por si no conocen esta zona. Pues muchísimas gracias, compañera, por ese tour por los Legos, por ese Belén maravilloso que hay en la sede de la Caja de Canarias. A ti esa fantástica compañía que has tenido también en ese directo. Gracias, Luz, por ese fantástico trabajo, como siempre. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de asunto. Ya saben que al final de este programa generalmente les ofrecemos algún testimonio social con el que nos acercamos un poquito más a la realidad que vive muchísima gente. Hoy nos acercamos concretamente a los problemas mentales. Nos va a acompañar Enrique Camacho, que puede contar en primera persona cómo es vivir en el día a día con un problema mental. Además forma parte, Elena, de la Confederación Salud Mental de España. Te dejo y nos vemos después al final del programa. Enrique González ha comenzado narrando cómo se dio cuenta de que padecía problemas de salud mental desde los 19 años exactamente. Enrique, bienvenido al programa. Gracias. Un placer y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Nosotros recalcamos siempre, en honor a la verdad, que esta sección del programa nos invita a que mucha gente que pueda encontrarse en la misma situación se sientan identificados. Por eso agradecemos doblemente el hecho de que ustedes acepten nuestra invitación para contar esto en particular. La salud mental, qué tan importante es prestarle atención, ¿verdad? En mi caso ha sido muy importante salir del armario un poco, ¿no? De visibilizar que los problemas de salud mental existen, ¿no? Hacerlo en primera persona me ha ayudado muchísimo, ¿no? Sobre todo a quitarme como mochilas y estigmas de encima, ¿no? Sabemos que los problemas de salud mental pues tienen asociado una serie de prejuicios, de falsas creencias, ¿no? Pues, por ejemplo, que las personas somos peligrosas, o somos sucias, o vagas, o imprevisibles, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? Y el hecho de poder, las personas poder hablar abiertamente de esto, ¿no? Como lo hago yo, ¿no? Pues para mí ha sido una liberación. Entiendo que para muchas puede ser una dificultad a día de hoy todavía, pero es importante que se haga. Y uno lee con mayúsculas por venir a un medio de comunicación, exponerlo, porque eso demuestra, Enrique, totalmente que esos prejuicios se han dejado atrás en tu caso en particular. Sí. Y eso es una lucha, entiendo, de muchos años. Bueno, es una lucha particular, pero yo he estado muy apoyado, ¿no? Me he sentido muy apoyado en la asociación, en la FE Salud Mental, en Radio Imalia, que es el proyecto que yo realizo dentro de la asociación, ¿no? Que pretende ser un altavoz en primera persona, ¿no? Para estas personas que necesitan reivindicar, por un lado, normalizar, ¿no? Estas situaciones, pero por el otro también acabar con ciertas violencias que se viven, ¿no? Que vivimos las personas que tenemos un problema de salud mental, y que incluso yo me considero superviviente de alguna manera de esas violencias, ¿no? De la psiquiatría en este caso, pues por ejemplo ingresos involuntarios, atar a las personas a una cama, ¿no? Estas son cosas que la gente se sorprende mucho que todavía sigan pasando, pero es la realidad y es la norma. ¿Viviste todo eso? Sí, yo he vivido ese tipo de situaciones. Todo comenzó, Enrique, a los 19 años. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta? ¿Cuándo llegó el primer diagnóstico en ese sentido? Bueno,
sabemos que la mayor parte de los problemas de salud mental ocurren antes de los 18 años, ¿no? En mi caso particular, yo tuve una primera experiencia, una primera crisis psicótica, ¿no? con la salud mental a los 19, como tú decías, y inicialmente uno se da cuenta porque hay unas señales, ¿no? que te indican que no te estás encontrando bien, ¿no? En mi caso particular, yo siempre que he tenido brotes, que he tenido varios brotes psicóticos a lo largo de mi vida, vienen a ser como una especie de crisis existencial y suelen haber a lo mejor ciertos detonantes, por ejemplo el estrés o el no dormir bien o bueno, el ritmo de vida, ¿no? En este programa ahora estamos hablando de la Navidad, ¿no? Para muchas personas esta época, ¿no? de producir mucho, trabajar mucho, pero al mismo tiempo también consumir mucho, supone muchísimo estrés y sobre todo cuando también se vive en soledad, ¿no? Pues puede ser un desencadenante de una crisis, ¿no? de un problema de salud mental, sobre todo cuando el entorno, a veces los entornos de las personas no son los adecuados, ¿no? ¿Actualmente tienes cuántos, Enrique, años? 39. 39. Sí. Desde los 19 hablamos de 20 años. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución en este problema de salud mental tuyo en particular a lo largo de este tiempo? Bueno, claro, yo un poco lo que reivindico también es que las personas nos podemos recuperar de los problemas de salud mental. O sea, yo tengo el diagnóstico de esquizofrenia, pero yo no me impide a mí hacer una vida, ¿no? en amplio sentido, ¿no? Mi pareja vivo solo. Lo estamos comprobando. O sea, sí. Pero realmente sí es verdad que a lo largo de esto, ¿no? de estas situaciones que se viven, pues sí que uno pues sufre, ¿no? Y a pesar de que nos podamos recuperar, yo también reivindico ese derecho a poder de alguna manera caer, ¿no? Porque a veces vivimos una tiranía de la felicidad, de tenemos que estar siempre bien, y eso también es un detonante a veces de un problema de salud mental, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener periodos en la vida donde uno no se siente bien y que la sociedad esté preparada para acoger ese tipo de situaciones, ¿no? Desde los ámbitos sanitarios a los ámbitos sociales, familiares, ¿no? Que esto es una cosa de todos, porque igual que yo he pasado por estas situaciones, tú podrías pasarlas también en algún momento de tu vida, ¿no? Nadie está exento, yo no he elegido tener un problema de salud mental, ¿no? A lo mejor me he visto abocado a ello, pero no lo he elegido, ¿no? Entonces sí es importante que se conciencie, ¿no? de este tipo de situaciones. Enrique, además hay momentos determinados en la vida, creo yo, que pensamos que efectivamente tenemos un problema de salud mental por baches que atravesemos, por ejemplo, de salud. Yo tuve uno muy complicado hace 2 años. Sí. Y requerí tratamiento en ese sentido porque mi mente se metía en un hoyo del que no podía salir. O sea que aquellas personas que consideramos que estamos perfectamente, en algún momento determinado, efectivamente, podemos entrar en ese pozo. Claro, ¿no? Y la salud física está muy ligada también a la salud mental, sin embargo, la salud mental está como más olvidada, ¿no? Siempre tenemos en conciencia de cuando nos pasa algo en nuestra salud física, enseguida se nos saltan las alarmas, pedimos ayuda, vamos al médico y tal. Con la salud mental a veces esto no es así, ¿no? Como que siempre intentamos, como lo que decía antes, ¿no? Como poner nuestra mejor cara, intentar estar todo el rato sonriendo y bien y tal, y no nos permitimos caer y no tomamos conciencia de que a veces es necesario parar, ¿no? Que en mi caso ha sido necesario parar, y luego sí es verdad que los espacios que he tenido para poder recuperarme, es algo que quiero dejar claro hoy aquí, no han sido los adecuados, ¿no? Existen cantidad de situaciones por parte de la psiquiatría más biologicista, ¿no? Que cree que son enfermedades y demás, en las que nos vemos sometidos a sobremedicación, como decía antes, atarte en urgencias ahora mismo, probablemente de Canarias hay varias personas con problemas de salud mental atadas a una camilla de hospital, ¿no? Simplemente por el prejuicio y el estigma de que esas personas son peligrosas cuando no lo son. Ojo, porque ¿no? Pues los datos lo demuestran, o sea, las personas atado, no somos peligrosas. Condenado por la propia Organización Mundial de la Salud. Totalmente. La propia Organización Mundial de la Salud lo califica como tortura, sin embargo sigue siendo una práctica muy habitual, la contención química también, ¿no? El mantener a los pacientes sedados durante días, ¿no? Esto no favorece en nada la recuperación. Sé que hay otros profesionales que tienen otra mirada, que están intentando cambiar este tipo de situaciones, pero ni mucho menos como sociedad, que a veces nos creemos una sociedad muy avanzada y que ya hemos conseguido muchas cosas, pues los derechos humanos en este sentido no se están respetando, ¿no? ¿Tú recuerdas lo que sentías, Enrique?
Es totalmente traumático el hecho de estar atado. Yo, de hecho, todas las veces que he ingresado me han atado por protocolo, porque normalmente cuando tienes un diagnóstico psiquiátrico entras a urgencias y la práctica habitual es atarte, cuando el propio protocolo dice que debería ser solo en caso de que tu vida corra peligro, ¿no? Y sin embargo los profesionales no están formados, muchos de esos profesionales sanitarios no están formados. Se vive con mucha angustia y he estado más de unos 4 días, ¿no? Todas las veces que digo que he estado ingresado, he estado atado por periodos largos de tiempo, ¿no? Incluso días, ¿no? Y es muy angustiante, ¿no? Yo alguna vez he comparado esto con estar enterrado vivo, ¿no? Porque es que no te puedes ni rascar, o sea, no puedes conciliar el sueño, no es terapéutico, no es nada terapéutico. Entonces se supone que la medicina no debe hacer daño, ¿no? Es un principio hipocrático, no hacer daño, ¿no? Primeramente, y están haciendo daño, ¿no? Enrique, me gustaría, antes de que te marches del programa, porque el tiempo ya sabes cómo es en la tele en particular, que nos hablases de ese proyecto brevemente de la radio, ¿verdad? Sí. En el que sé que has puesto mucha ilusión. Bueno, es un proyecto que ya va por su 5ª temporada. Como te decía antes, cada vez hay más participación, cada vez hay más personas que se atreven a hablar en primera persona de las situaciones que han vivido, de proponer también soluciones, que es importante, ¿no? y de cómo es importante contar con la experiencia de las propias personas que lo han vivido para construir juntas un futuro mejor, ¿no? ¿Cuándo y cómo podemos escucharte? Bueno, Radio Himalaya lo pueden encontrar en YouTube y en iVoox, ¿no? En tanto plataformas podcast para escuchar. Himalaya tal cual suena. Himalaya con I latina y con H, sí. Y estamos en YouTube y bueno, tocamos diferentes temáticas en cada programa. El programa ha ido evolucionando, ha ido creciendo, se ha ido transformando y estamos muy orgullosas. De hecho, acabamos de recibir ahora mismo, hace poquito, un premio, ¿no? Por parte de Simpromi. Estamos orgullosas de ese premio. Enrique, enhorabuena y muchísimas gracias. Enhorabuena por esa lucha que vences al final. Aquí estás sonriendo, contándonoslo y ayudando a muchísima gente en casa, aunque no lo sepas, que creo que lo sabes. Sí, por supuesto, sobre todo que las personas no se sientan solas, ¿no? Y que acudan a las entidades sociales, a entidades como AFE Salud Mental, pueden ayudar al movimiento asociativo a estas personas, a sus familias también. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias, Enrique. Bien, pues nosotros nos vamos, Elena, pero volvemos mañana con mucho más programa. Volvemos mañana con más contenidos y más historias como la que nos ha traído Enrique. Qué buena es esa voz de las personas que dan voz a esa salud mental. Nosotros volvemos mañana con mucho más contenido en su casa, en Conecta Canarias. Feliz Navidad, dice José Feliciano. Sí. Hasta mañana. Adiós. El mismo.